Mi nombre es Miguel Ángel Calambás Jiménez. Yo soy tecnólogo en criminalística, profesional de investigación criminal de la Universidad de Medellín y actualmente estudiante de psicología. Lo que les podamos servir, lo que podamos aportar al proceso de ustedes para mejorar sus actividades, sus procedimientos, estamos de la mano. Bueno, ahora me estaba llamando un compañero precisamente a preguntarme algo. Si hablaba de que las entrevistas se embalaban o no se embalaban, y en unos videos que tenemos en nuestra página de YouTube explicamos que no, porque tenía una diferencia con un señor subintendente en una unidad que decía que sí se embalaban las entrevistas. En nuestro video le explicamos que la única entrevista que se embala es la entrevista forense de niños, niñas y adolescentes. La entrevista normal, entrevista regular que encontramos o que realizamos, sea en lugares donde haya policía judicial o donde no haya, esa entrevista no se embala ni se rotula, así sea grabada en video, sea grabada en audio, narrada en formato, no se embala ni se rotula. Eso es una particularidad o una especificidad que da el manual de cadena de custodia actualizado. Ustedes se van al manual de cadena de custodia, página 13, y ahí van a mirar los aspectos transversales, desde la página 11 en adelante hasta la 14. Y ahí le va a decir esas cositas puntuales que han cambiado y que es importante tener en cuenta. De este manual de cadena de custodia que está acá, del manual de policía judicial y del procedimiento PPJ2, que es el procedimiento de inspección al lugar de los hechos, del Consejo Nacional de Policía Judicial del año 2020, es que vamos a hablar hoy, y a tocar unos temas de la vieja guía o cartilla guía de primer respondiente que se llamaba en el tiempo, que ahora se llama primer responsable. Eh, Tengo una Sí, preguntita. señor. Con lo siguiente, nosotros que somos Ejército Nacional, yo quisiera que de pronto usted nos aclarara ahí a medida que va explicando, de pronto hasta dónde llega y qué hacer en ese momento. Sobre todo nosotros tenemos muchos vacíos en este aspecto. Entonces, de pronto, a modo que va explicando, de pronto nos hace la similitud en qué debemos hacer nosotros en ese caso. Lo digo porque yo personalmente yo personalmente tuve, digamos, un caso táctico de un mal procedimiento, donde prácticamente uno pasa a ser el malo por hacer un mal procedimiento, que le compulsan copias y toda esa cuestión por lo mismo. Entonces, le agradecería ahí que de pronto vaya haciendo la similitud ahí a nuestra fuerza. Entonces, resulta que la función del primer responsable es esencial en el proceso penal, es la piedra angular, ¿no? Si desde los cimientos que arrancan la noticia criminal están mal estructurados, mal desarrollados, créanme que de ahí para allá todo va a estar en una situación delicada, digámoslo así, en su componente probatorio. Mi especialidad, precisamente la parte probatoria, desde la carrera de investigación criminal. Entonces, ¿qué es primer responsable? Hay varios manuales de cadena de custodia y hay varias guías, protocolos y procedimientos. Resulta que el primer manual de cadena de custodia que salió para la ley 906 es la resolución 6394 del 2004. Es el manual de cadena de custodia negrito. No sé si me ven ahí en la imagen. ¿Sí lo están viendo en la cámara? Este es el primer manual de cadena de custodia que salió muy bueno, excelente, se lo recomiendo para que le puedan echar un repaso. Pero entonces, gracias por la respuesta, muy amables. Pero entonces resulta que este manual eh, tuvo una vigencia desde el 2004 hasta el 2016. Y en este manual no se hablaba de primer responsable, se hablaba de primer Respondiente. muy bien, de primer respondiente. Respondiente. Excelente. ¿Qué pasó? Que en el año 2016 hubo una modificación de los procedimientos de cadena de custodia y se emitió una resolución que se llama la resolución 1874. Por unas situaciones de estructura y de conceptos no cayó muy bien, digámoslo así, no fue muy útil y al mes más o menos la cambiaron y salió la resolución 2369 para que la tengan en cuenta. Resolución 2369 del 2016 que cambió el procedimiento de cadena de custodia después de 12 años, cambió el procedimiento y aparte de eso incluyó un nuevo término que es primer responsable. Ya se eliminó el primer respondiente y se cambió al primer responsable. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de responsable, básicamente esa es la concepción etimológica, podríamos decir, es alguien que responde, alguien que va a afrontar la situación. Entonces, esta, digamos así, definición que hay de primer responsable la tomamos de esa resolución, la 2369 del año 2016, donde nos dice que quién es el primer responsable, particular o servidor público que por sus funciones, recordemos que la Constitución Política nos dice, y en el caso del artículo 20, si no estoy mal, del Código Penal, ley 599, nos habla de los servidores públicos. Entonces, ¿quién es el servidor público? Toda persona vinculada laboralmente o con vínculo contractual directo con el Estado
o personas que estén ejerciendo o laborando con el Estado, así sea de manera provisional o temporal. Se catalogan como servidores públicos. Entonces, toda persona, sea servidor público o particular, que por sus funciones, aquí incluyen al sector salud también, aunque no así no sean servidores públicos y no trabajen con el Estado, que por sus funciones entre en contacto con elementos de prueba y con escenas del delito, será denominado primer responsable. Digamos que yo soy un médico, voy pasando y hay una escena del delito. ¿Qué hago yo como médico? Llego, acordono, ¿qué hago? No realizo ninguna de estas acciones. ¿Mi función cuál es? Tratar de asegurar la persona que está herida primero, que eso lo vamos a ver más adelante, la atención básica de víctimas y lesionados. Y segundo, tratar de asegurar los elementos de prueba. ¿Yo tengo que llenar formato de primer responsable? No. ¿Quién lo llena? Generalmente la primera autoridad en este caso, casi siempre que es policía que llega y se apersona de la escena. ¿Qué se coloca? Pues que lógicamente había una persona en este momento, sean bomberos, sean médicos, sea el alcalde, sea el inspector de policía, comisario de familia, que llegó primero al lugar y que hizo como esa primera apreciación, esa primera protección de la escena. Se relaciona en el informe, pero el que realmente realiza ese informe, el primer responsable del FPJ4 es Policía Nacional, Ejército Nacional o Fuerzas Militares. Son los que diligencian el formato y son los que le entregarían a Policía Judicial la escena. Ah, que encontraron elementos de prueba y los tuvieron que recolectar. Ahí ya hablamos de la cadena de custodia, que es otro tema, donde se coloca o se registra como quienes hallaron. Si recolectaron y embalaron, pues ahí sí ya se llena completamente por parte de ellos. Entonces, la pregunta es, ¿será que los compañeros de las fuerzas militares están en la obligación de fungir, de desempeñarse como primer responsable, sí o no? Claro, profesor, claro que sí. Exactamente, mi sargento, muchas gracias. Están en la obligación de fungir como primer responsable. ¿Cuál es la función del primer responsable? Ya la vamos a ver. Entonces aquí dice que esta labor será ejercida por la Policía Nacional. ¿De qué especialidad? La vigilancia. Vamos a ver en los procedimientos y voy a ser muy puntual en decirles que hay unos pasos muy concretos que el manual de cadena de custodia, que les hablamos el último, la 2369 fue la del 2016. Después de la del 2369 del 2016, a los 2 años, en el 2018, salió el acuerdo 001, en abril. Y este acuerdo ordenó cambiar manual de policía judicial y ordenó cambiar manual de cadena de custodia. Ordenó eliminar unos formatos, ordenó crear otros y ordenó modificar otros. ¿Con base en qué? Pues las necesidades que había ya de actualización. Entonces, ¿qué sucede? Que en el 2018 es el último manual que ha salido, es el que está vigente. ¿Dónde lo pueden descargar? Gratuitamente de la página de la Fiscalía o de nuestra página de Hunter Colombia. Nuestra página de Hunter Colombia van a ver aquí donde dice descargas gratis. Y en descargas gratis van a poder tener acceso gratuito al manual de policía judicial, manual de cadena de custodia y otras cosas más. Códigos, leyes, protocolos viejos que son muy buenos, pero pues ahí están precisamente por lo buenos que son. Y otra cantidad de cosas, literatura y demás. Entonces ustedes van a poder ingresar a descargar estos dos manuales que salieron el 27 de diciembre del 2018, que son los últimos que hacen referencia a la cadena de custodia, que hacen referencia a policía judicial y los procedimientos. Fuera de eso, van a descargar los formatos de policía judicial totalmente gratis. Aquí están los acuerdos de los que les hice mención, que ordenan modificar y cambiar cosas, crear formatos y demás, y todos los formatos de policía judicial que los puedan ver completamente actualizados, incluyendo la última actualización que se hizo en agosto del año pasado de los enfoques diferenciales de... Entonces, la función normalmente, los protocolos de la Fiscalía están desarrollados para que la función de primer responsable la ejecuten Policía Nacional o Fuerzas Militares, especialmente Policía Nacional. De esa manera está desarrollado. Algunos me consultaban antier que lanzamos la invitación, que lo único que contaban era la cartilla de primer respondiente. Lo único que tenían era la cartilla de primer respondiente. Esa cartilla es súper vieja, buena, pero está muy vieja. ¿Se ha actualizado el procedimiento de primer responsable, primer respondiente? No se ha actualizado. Estamos todavía con esa cartilla, pero lo que se le cambió fue la denominación de primer responsable. Sí, es recomendable que la actualicen. Es muy recomendable que la actualicen, pero no lo han hecho. Entonces, con base en el manual, con base en la constitución política, con base en el Código de Procedimientos Penales que nosotros estamos haciendo esta charla, para que nos, digámoslo así, comprendamos la función y veremos qué puede haber cambiado. ¿Quién desarrollará esta función o quiénes la pueden desempeñar? Como decíamos, Policía Nacional y Fuerzas Militares. La función de primer responsable, Policía Nacional y Fuerzas Militares. ¿Quiénes más la pueden desarrollar? Otros servidores públicos. En el manual de cadena de custodia actual, ustedes se van a ir, las páginas
14 más o menos a 19 del manual de cadena de custodia actualizado. De la página 14 a la 19 donde están los procedimientos de cadena de custodia que desarrolla el primer responsable. Y ahí les dice, básicamente son dos, que los vamos a ver más adelante. Me dice José Rincón que si el investigador privado ejerce como primer responsable, no. No, el investigador privado no ejerce como primer responsable. Los investigadores privados ejercen su función dentro del proceso penal en apoyo a las víctimas y testigos, bueno, las víctimas en este caso por la ley 1826, que es la de acusador privado, la de procedimiento penal especial abreviado, o para apoyar la defensa. Es la única representación o actuación que tienen los investigadores privados. ¿Sí te quedó claro? Bien, listo. Entonces, resulta que en el manual de cadena de custodia, si nos vamos a las páginas 14 más o menos a 19, los que ya lo han podido descargar y no, pues los invito a descargarlo, ¿sí? Sí, sí, así Listo, le es. damos clic aquí. Aquí podemos ver el manual en línea o le podemos dar clic al enlace de descarga directa. Entonces yo lo voy a ver aquí en línea. Vamos a la página 14. Recordemos que de la 11 a la 13, 14 más o menos están los procedimientos, los aspectos transversales, perdón. Estos son muy importantes, los aspectos transversales, y los estamos viendo ahí, porque esto nos dicen las cositas eh, importantes, digámoslo así, que cruzan o que atraviesan todo el manual. La página 15. Entonces aquí dice manejo del lugar de los hechos y el primer procedimiento, conocimiento, confirmación y verificación. Conocimiento, confirmación y verificación. Entonces aquí habla, va avanzando, pero si vamos al aseguramiento y preservación de la escena, miren lo que nos dice aquí. No sé si alcanzamos a ver. Si alcanzamos a ver aquí lo que dice, ¿quién es el responsable, por ejemplo, de hacer observación preliminar de la escena, de acordonar y demás? Primer responsable que puede ser Policía Nacional o Fuerzas Militares. Bueno, ¿y dónde están los servidores públicos? ¿Dónde aparecen los servidores públicos? Vamos a ver más adelante, ustedes lo pueden buscar, pues para no perder más tiempo de clase y de la charla. Van a buscar ustedes donde dice primera autoridad. Entonces resulta que viene en orden, Policía Nacional, Fuerzas Militares, Policía Judicial y nos habla de primera autoridad del municipio. No necesariamente el alcalde o el inspector, puede ser un comisario de familia, por ejemplo. Viene otra vez el inspector de policía que tiene sus funciones. Ah, que yo estoy en un municipio, como pasa en muchas partes, donde no hay ni siquiera policía, donde no hay policía judicial y no hay policía. Y hay un inspector de policía. ¿Qué toca? Que él haga, no hace ni siquiera primer responsable, hace una de la inspección al lugar. Pero para que tengamos claro que desde aquí, desde el manual, aparece relacionado a los servidores que van a cumplir estas actividades o estos protocolos o procedimientos de la cadena de custodia. Sí, recibido. Ahí tengo una pequeña Sí, duda. señor. Te pongo un ejemplo. De pronto en un puesto de control de ejército encontramos nosotros armas, explosivos. Entonces, digamos que me pasó a mí en un caso que me sucedió a mí, llegó la policía, pero no me recibió escena, no me recibió nada, sino que me transportaron hasta donde el inspector y yo hice de primer responsable, pero pues obviamente hice, como que hice todo mal y nadie me recibió la escena, que lo que yo tengo entendido era que me debían haber recibido la escena con los elementos ahí en el lugar. No sé, de pronto usted, ¿qué opina? ¿Cómo debió haber sido eso? Bueno, básicamente lo que nos dicen los procedimientos de cadena de custodia es que si usted encontró elementos de prueba, tenía que haber acordonado, haber asegurado y haber solicitado la presencia de policía judicial en la escena para que procesaran. Entonces, cuando usted encuentra un elemento dentro de un vehículo, como lo encontró usted, más que hablarse de un lugar de los hechos, es como de una captura en flagrancia. ¿Ya? De esos que le dan manejo. Entonces, a ella aplica ese procedimiento de captura en flagrancia. Es decir, ustedes notifican derechos del capturado porque ustedes se encuentran en la situación de flagrancia, es decir, sorprendidos con los elementos, instrumentos o huellas que permitan inferir que están cometiendo la conducta. Numeral tercero del artículo 301. Entonces, ¿qué pasa? Que usted con base en esa flagrancia es que va a poner a disposición las personas que tenían en posesión esos elementos. Listo, ahora sí, las preguntas, los redirectos. Jimmy y de ahí Miguel. No, de pronto Calambás ahí como para dar una base jurídica en la parte de lo que tiene que ver con la cadena de custodia, pues sí es importante para todo el auditorio, pues para que lo tengan en cuenta que constitucionalmente va a estar amparado en el artículo 250. Legalmente va a estar amparado
en el artículo 254 en adelante, para que lo tenga en cuenta el compañero, el 255 más exactamente, quien le dice quién son los Pero en el del responsables Código de Procedimiento Penal, ¿no? del Es lo que me Código de parece escuchar de la Procedimiento Penal. Constitución, sí, ajá. El 254, el Sí, exacto. 266, específicamente el 255, sí, Sí, señor. entonces, exacto. Constitucionalmente el 250, Código de Ajá, Procedimiento Penal el 255, y pues de ahí lógicamente se van a desprender los manuales, ya sea de cadena de custodia o el manual de ujú. policía judicial, que también sería importante. Ahí también para los compañeros, para que tengan en cuenta una buena sentencia por parte de la doctora Patricia Salazar Cuellar, de la Corte Suprema de Justicia, que es la SP 160 del 2017. Ahí le van a hablar sobre el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la cadena de custodia. Entonces, bueno, redondeando lo que nos dijo Jimmy, resulta que el artículo 250, para contextualizarlos, es el artículo que habla de la Fiscalía General de la Nación, que es el órgano persecutor a quien le corresponde ejercer la acción penal, recolectar elementos de prueba, principio de oportunidad. Numeral 8, que es coordinar, dirigir y hacer control técnico científico de las actuaciones de policía judicial, bueno, etcétera. Artículo 250 de la Constitución. Y yéndonos a lo que es cadena de custodia, en el Código de Procedimiento Penal es de 254 al 266. Lo que nos decía Jimmy del 255 es la responsabilidad de cada custodio, es decir, que el que encuentra el elemento, siendo en este caso ustedes servidores públicos como Ejército Nacional, pues ustedes mismos deben apersonarse del elemento y proceder con él. Sí, sí me quedó claro. Es más, me hiciste acordar de algo que me dice que el procedimiento, digamos, más indicado ahí había sido una captura en Sí, señor, flagrancia. claro. Pero resulta que entonces, al momento de inspeccionar, el arma se encontró en el vehículo, pero entonces no apareció doliente. Entonces, ahí nos mal asesoraron y que ¿Era supuestamente un entonces no vehículo se de podía servicio capturar a público? ninguno. No, un vehículo particular. Ujú. Y pues así quedó, que no se podía capturar a ninguno porque ninguno se hacía cargo, no era de nadie, entonces pues no se hizo ni A ni B. O sea que tampoco se hizo el tema de tomar las personas, individualizarlas y toda esa situación y llevarlas ante la fiscalía. No, no, ahí lo que hicieron fue que digamos, junto con la policía, se dirigió todo hasta el inspector, se hallaron las personas, se nombraron en el formato de primer respondiente, pero más sin embargo, pues ahí no hubo captura de ninguna de las personas. Si ustedes hicieron primer responsable, entonces hubo policía judicial haciendo inspección al vehículo, No, no, no. Yo lo hice, pero ya entregándole al comisario, ¿cómo se llama? al inspector. Eso, al inspector de policía, pero llevándole todo ¿Y el hasta allá. inspector hizo inspección al Personas, vehículo y carro. recolectó los elementos o cómo hicieron? No, no. Se llevó todo allá y se le entregó Entonces directamente a mire que no los... aplicaron primer responsable, lo que hicieron fue artículo 208. Eso fue lo que hicieron. Ustedes le llevaron los elementos hasta donde había, en este caso, el inspector que tenía las funciones permanentes especiales, 202, el inspector de policía, pero él no debieron haber hecho primer responsable porque él no recibió ninguna escena para procesarlo. Primer responsable de diligencia cuando va a haber un policía judicial que va a recibir la escena y la va a trabajar, es decir, hacer inspección al lugar de los hechos o a cadáver. ¿Sí me hice entender? En resumidas cuentas, no hizo ni una cosa ni la En otra. estos casos, yo les recomiendo porque todas las dudas no las vamos a poder resolver acá. Siempre, siempre que se conozca de una noticia criminal, dice el manual de policía judicial, dice el manual de cadena de custodia, ustedes deben notificar al fiscal que por competencia, en este caso territorial, tenga asignada esa zona. Comunicarse y conseguir el teléfono del fiscal encargado para que le diga qué hay que hacer. Siempre asesórense del fiscal, siempre. Es la persona que desde el momento en que se conoce la noticia criminal asume la dirección y el control. Entonces el fiscal le va a decir, ¿por qué les digo esto? Porque de pronto acá en el Cauca, de pronto en el Valle, de pronto en Nariño se actúe de una forma. De pronto usted va y le pregunta a un compañero que de esta misma charla y el compañero es de Bogotá, de la SIJIN de la Bogotá, o es un abogado o alguien que trabajó en Bogotá en actos urgentes, etcétera. Le va a decir, no, acá se hace así. Acá se hubiera capturado. Y va y le pregunta a otro de Nariño y le va a decir, no, acá se acordona y llega policía judicial. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Mi cabo y para todos, cuando ustedes conozcan de un hecho, dependiendo de la jurisdicción en la que estén, hablen con el fiscal de competencia y él va a decir cómo se trabaja ahí.
Nosotros acá, por ejemplo, en Hunter llevamos casos de diferentes procesos a nivel nacional y nos hemos encontrado con situaciones donde a veces solicitamos cosas ante los juzgados y nos dicen, no, está mal solicitado porque se debe solicitar es así. Y nos mandan un formato, nos mandan unas especificaciones y uno dice, pero ¿cómo si el procedimiento es uno? Resulta que en cada departamento parece que fuera un código de procedimiento penal diferente, porque los códigos tienen espacios en blanco que nosotros llenamos con ese derecho consuetudinario, es decir, por costumbre. Siempre comuníquese con el fiscal, esa es la recomendación. Y aquí vamos a hablar de las generalidades y tratar de puntualizar pues esos aspectos que tienen de preguntas. Profe, lo que yo pienso es que de pronto ahí a mi cabo, a mi sargento, hicieron el procedimiento en una zona rural y le entregaron lo que ellos pudieron recopilar al inspector de policía y el inspector de policía pues hizo el trámite que tenía que hacer, me imagino yo. Claro, pero miren que aquí lo que pasa es que los inspectores de policía, nosotros nos hemos ofrecido a capacitar inspectores de policía, pero no ha habido mucha respuesta. Digamos que los inspectores de policía no tienen todo el conocimiento que deberían tener sobre un manejo de una escena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Asesorarse del que conoce, quién en este caso, el fiscal. Y aunque haya inspector de policía en un sitio, el inspector debe saber ante qué fiscal se dirige, porque ellos son los que normalmente hacen inspecciones a cadáver y procedimiento, entonces ellos deben saber. Por lo tanto, él debe decir, no, el fiscal de acá está, entonces llamen y pregunten. Doctor, aquí tenemos un caso así, así, ¿qué hacemos? Y el fiscal le va a decir, no hagan tal cosa, o le voy a dar el número del policía judicial encargado y él le va a explicar qué debe hacer. ¿Listo? Vamos con Miguel Andrés y después con Jimmy otra vez que están levantando la mano. La situación es esta. Había un compañero del DAS que tomó la determinación de suicidarse. Ujú. Nosotros llegamos a la casa de él, pues obviamente para evitar eso, pero él, pues obviamente, un forcejeo ahí, él nos tiró la puerta encima, no nos dejó ingresar a la casa y tomó la determinación de dispararse en la cabeza. Se disparó. Pero nosotros, pues no somos médicos ni éramos pues expertos en salud. La reacción de nosotros es tocarle el pulso y él todavía tenía. O sea, ustedes lo llevaron al centro de salud, al centro médico. Pero él fallece, pues justamente fallece en camino. Cuando llegamos allá al hospital, el médico dice, pero es que él falleció hace rato. Pero le respondí que es que yo no soy, le dije, yo no soy médico para determinar si falleció o no. Los expertos son ustedes los que deben determinar si falleció o no. Bueno, vamos a ver aquí en la función de primer No es responsable y mi lo que caso. debe hacer el policía judicial cuando llega a una escena. Lo primero es seguimiento de atención básico de víctimas y lesionados. Y dentro de eso está la toma de signos vitales. Lógicamente, como ustedes casi presenciaron la escena, pues me imagino que asumieron que la persona estaba con vida y la trasladaron al centro médico. ¿Qué pasa? Que en ningún centro médico te van a recibir una persona que ya falleció. No te la van a recibir. Entonces, ¿por qué? Porque ellos precisamente se encargan es de personas vivas, heridas, lesionadas, lo que sea, pero vivos. Muchos casos han pasado que en las patrullas de policía, cuando llevan las personas y fallecen, en el traslado y llegan, no se los reciben en los hospitales. Entonces, dependiendo si son pueblos o zonas rurales, coordinan con las funerarias, por ejemplo. Si es en las ciudades, pues ya se encarga el policía judicial de hacer la inspección técnica a cadáver, a veces en la misma necromóvil o bueno, se devuelven para el sitio, pero ya va a quedar como artificial, ya no va a quedar como que estaba en la escena, sino que va a ser una inspección a cadáver o en posición artificial. No natural, sino artificial. ¿Sí me hice entender? Bueno, muchas gracias. Buenas. Estamos con Ángel. Sí, señor, buenas tardes, Angélica. Angélica, es que en el nombre dice Ángel. Sí, cuéntame, Angélica, ¿qué te podemos servir? Sí, sí, pues, lo que pasa es que quería, pues, una situación que se presenta, sobre todo donde está involucrada la policía y el ejército, es que por lo general el ejército casi no tiene los conocimientos sobre todo esto de cadena de custodia y los procesos, sí, o sea, casi no, ellos no los educan en todo eso, como es la educación hacia la policía. Por eso es que se presentan muchos procesos mal y eso, porque cuando hay en caso, pues algo que conocí, se incautó una droga fuera de un cantón, o sea, en la reja, iban a entrar, entonces la incautaron, hicieron el llamado a la policía, los dos patrulleros, se puede decir que llegaron en el momento, ellos se llevaron la droga, ¿sí? O sea, ellos dijeron, no, nosotros seguimos el proceso y se la llevaron.
cuando el personal del ejército tenía que presentar su informe, pues ellos necesitan tener información de eso y pues ellos quedaron como nulos. A mí me hicieron más o menos dentro de lo que yo tengo conocimiento, pues yo soy investigadora judicial, pero pues no ejerzo, pero más o menos tengo conocimiento. Entonces, ¿qué ellos podían hacer ahí? Pues porque tenían que presentar un informe, pero no ¿Quién sabían descubrió el elemento? ¿Quién realmente qué descubrió la tenían que droga? hacer. Un soldado dio el aviso a inteligencia, pues porque era por o sea, desde la garita vio que había como movimientos por la valla, ¿sí? Pues por las ¿Pero rejas capturaron a de los alguien? costados de un carro. No, el que llevaba la droga se fue, el moto, o sea, la dejó botada prácticamente, se le iba a entregar a un soldado que estaba prácticamente por ahí. El hecho fue que cuando los dos soldados tenían que presentar su informe, no sabían cómo hacer, entonces llaman a los policías, le dicen por favor, pues, qué informe habían hecho ellos para presentar, y ellos le presentan la noticia criminal, le dan un número, y ellos sobre eso estaban haciendo su informe. Entonces yo le dije, ¿ustedes verificaron que esa noticia criminal corresponda a esa droga? Verificamos en la página de la fiscalía y esa noticia criminal no correspondía a ninguna incautación de droga, era sobre un arma. Bueno, aquí dos cosas. La primera, cuando se encuentra un elemento, en este caso que lo hicieron encontrando el elemento ilícito de la droga, los mismos soldados eran los que tenían que haber puesto a disposición. Aquí pasa el mismo inconveniente que sucede con el IMPEG a veces, que en algunas cárceles, aun cuando tienen funciones especiales, permanentes especiales de policía judicial para hacer procedimientos, no lo hacen y llaman a policía judicial de Sijín para que hagan, por ejemplo, inspecciones corporales y demás cuando van a entrar droga a las cárceles y demás, cuando es el mismo IMPEC quien debe hacerlo. ¿Qué sucede? Que ese no es el deber ser. Si el soldado encontró la droga, el soldado tenía que haber puesto a disposición. Si en el IMPEC encuentran un elemento ilícito, los mismos del IMPEC son los que tienen que poner a disposición, ¿ya? Porque están encontrando el elemento. ¿Qué pasa? Que como dices, Angélica, muchas veces los policías por las ganas del positivo, digámoslo así, pues se van a colaborar, digámoslo así, pero pues no es de su resorte. Y también pues por el desconocimiento que tienen los compañeros de ejército. ¿Qué deben haber hecho? Poner a disposición de la fiscalía. Ese era el procedimiento. ¿Dónde se verifican noticias criminales? En nuestra página ustedes van a encontrar, yo creo que unas 200 bases de datos de acceso público gratuitos, gratis. Nosotros, hay mucho, eso no es de nosotros, esas páginas son del Estado, de muchas empresas. Nosotros quisimos agruparlas para facilitar la actividad de investigación. Entre esas está verificar la noticia criminal de la fiscalía y en qué despacho está. No te va a decir, eso sí me queda la duda, si era droga o no. No te va a decir, lo que te va a decir es en qué despacho fiscal está y el número de noticias si está correcto, eso es todo. Pero esa parte sí me quedó como en duda. No, sí, profe, solamente verifica la noticia criminal y ya pues en caso ya en el SPOA Ah, bueno, ya directamente el en la SPO ahí fiscalía es sí, donde se en puede el SPO sí verificar. se verifica, claro. Vamos a Jimmy otra vez, ¿tenías algún aporte final? Ya para cerrar. Sí, Calamas, como el caso en concreto que preguntan los compañeros del glorioso ejército. Realmente el compañero que conoció el caso, al tratarse de un caso de flagrancia, él lo que debe hacer es directamente dejar a disposición de la fiscalía. Ahora bien, la pregunta, ¿capturo o no capturo? Claro que debe capturar porque estamos en un caso de flagrancia, lógicamente ninguno va a asumir la responsabilidad de que esa arma era mía. Pero el funcionario público, en este caso los compañeros del ejército, servidor público, él no es quien hace ese filtro. El primer filtro lo viene a hacer fiscalía. Ellos son los encargados. Entonces, lo que tú decías, el fiscal es el que lo va a asesorar. Sí, déjeme a disposición a todos cuatro, digamos que iban en el carro, déjeme a disposición a todos cuatro, captura o no captura. Exacto. Entonces, ese primer filtro, el que lo hace es fiscalía, más ninguna otra funcionario. Y ellos, como bien sabido, Ejército Nacional no tiene funciones de policía judicial. Ajá. Ya en el momento en que le deja a disposición a Fiscalía ya ordenará a su policía judicial que realice los actos urgentes. Exacto. Entonces, para esas ocasiones, ellos lo que deben hacer es lo que fundamental, léale los derechos del capturado y llévelo y déjelo a disposición de Fiscalía. Que de los actos urgentes ya se encarga Policía Judicial. Ese nomás era.
Exacto, Jimmy. Es muy buena el apunte. Y yo le decía al compañero, estamos retrotrayendo el caso del carro, ¿no? Con las armas. Que averigüe con el fiscal, ¿por qué? Porque yo tengo la oportunidad, pues, de capacitar en varios departamentos, aquí en Colombia, incluso en Centroamérica y en Ecuador, y uno ve que en todas partes es diferente. Mi carrera principalmente fue en el Cauca, y en el Cauca se procede de una forma. Pero si usted va a Bogotá, por ejemplo, y va a ver el simple hecho de cómo llenan los formatos de derechos del capturado es diferente. Entonces, como en cada parte del país proceden diferente, es recomendable que donde vayan y les toque hacer un procedimiento, consulten con el fiscal primero, siempre. Consulten con el fiscal para ver cómo se procede en ese sitio y con base en eso hagan la actuación que van a realizar. ¿Claro? Lo que decía Jimmy, el fiscal le va a decir no ponga a disposición a todos o no ponga a disposición a nadie. Igual con la droga, el fiscal le va a decir, no, pues que lo entreguen a policía, no, póngalo usted mismo, no, no, no hagan nada, quédese con eso. Ya eso dependerá, pues es un hipotético, ¿no? No estoy diciendo que así vaya a ser. ¿Sí les quedó claro? Y la pregunta que nos hace José, que si el ejército tiene funciones de policía judicial en el área, no, lastimosamente no tiene. Tiene funciones de policía judicial, solamente el artículo 201, 202 y 203 nos habla de las funciones de policía judicial. En el 201, las permanentes que son Policía Nacional y CTI cumplen funciones de policía judicial. Las supletorias las cumple Policía Nacional donde no haya policía judicial. Es decir, hay una estación de policía y no hay policía judicial. Los de la estación de policía hacen todo lo que haría policía judicial. Las permanentes especiales, que son las que cumplen las entidades que bajo su especialidad las entidades cumplen estas funciones, como Procuraduría, Contraloría, DIAN, IMPEC, alcaldías y demás. Y las transitorias, que son las que otorga la Fiscalía, como a los asistentes de fiscal de las comisarías de familia. Esas son las únicas. Ejército, lastimosamente, no tiene funciones de policía judicial. Sí, señor. Muchas gracias por las participaciones. Ellos no tienen manejo de criminalística de campo. ¿Quién ejército? Claro, no, no. Yo veo que algunos se gradúan como tecnólogos en criminalística, he visto que salen graduados de la escuela del ejército, pero en sí, pues no, no lo ejercen, no lo pueden ejercer. En derecho, ¿realmente qué se hace? Como les digo, me imagino que el compañero José pregunta respecto de los procedimientos. Como les digo, hay vacíos que deja la norma y no, no concreta, no dice al dedillo, al punto, qué hay que hacer. O sea, usted no puede hacer sino esto y no salirse, no dice. Entonces le da potestad a las seccionales de fiscalía, a los fiscales en cada departamento, de ajustar un poco el procedimiento. Como les digo, con ciertos procedimientos como allanamiento, derecho del capturado y demás. Entonces van ajustando los procedimientos a cómo han venido trabajando. Y así sucede en algunos casos cuando observan un elemento en flagrancia o capturan o no. Ellos van ajustando sus procedimientos. ¿Está bien o está mal? De ninguna manera, ni bien ni mal. Es como trabajan allá. Me preguntan, y para dejarles claro, ¿cuántos gramos de sustancias alucinógenas para poder judicializar? Esto es difícil contestarlo, porque aquí hablamos de 20 gramos de marihuana, por ejemplo, de 1 gramo de clorhidrato de cocaína, sus derivados, bueno, y otros más de metacolona y hachís y todo eso, pero acordémonos que hay la dosis de aprovisionamiento y aquí es donde ya se nos complica. Eso no lo vamos a tratar en esta charla porque si no es otra hora de conversatorio, pero les recomiendo que se miren la sentencia de dosis de aprovisionamiento. Es decir, yo puedo tener 100 gramos de marihuana como soldado, por ejemplo. Nosotros acá sacamos un caso de eso, de un soldado que capturaron con una cantidad superior, digamos, a los 20 gramos, mucho, mucho, mucho más grande, pero es que él era consumidor habitual, estaba con su certificación médica de que era consumidor y estaba en el área, o sea, él decía, no, yo me voy para el área 3 meses, me llevo mis 300 gramos de marihuana y me los consumo allá en el tiempo que estoy. No es para venderle a nadie, es para mí, entonces ahí ya hablamos de dosis de aprovisionamiento, que es muy superior a la mínima, pero pues ya es otro tema. Como les digo, eso puede ser motivo de otra charla. Ahorita, pues, como para dejarles ese concepto, no sé si quedó claro. El IMPEC tiene personal capacitado en policía judicial, sí, señor. Bueno, entonces retomemos la presentación. Aquí están los que pueden cumplir esas funciones. Cuando hablamos de defensa civil, como primer responsable, bomberos, entidades de salud, como les decía, como tal no diligencian en el formato de primer responsable, pero sí aseguran la escena. Tratan de dar las atenciones básicas e iniciales a lesionados y de mirar que no se pierdan o se dañen los elementos de prueba. Recordemos, y aquí vamos a hablar de un artículo muy importante, les recomiendo que lo apunten, el 454B del Código Penal. Es un delito. 454B del Código Penal. Lo voy a apuntar aquí en el chat. Artículo 454B del Código Penal, no procedimiento penal, penal. Ocultamiento, alteración y destrucción de elementos de prueba.
Ocultamiento, alteración y destrucción de elemento de prueba. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted como servidor público, por ejemplo, es culpable de no haber preservado bien los elementos, puede haber incidido en el daño de los mismos y por lo tanto le pueden estudiar o analizar si le aplica la pena, en este caso por el ocultamiento, alteración o destrucción de los elementos. Váyanse a ese artículo 454b y no es escarcelable, no pasa de la mínima de los 4. Seguimos entonces con la presentación. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No, máster, muy bueno, felicitaciones, muy bien, vamos bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí disculpan que nos alargamos, sino que está muy buena la charla y hay muchas dudas, ¿no? Ah, les iba a decir, qué pena. Yo sé que van a quedar muchas dudas. ¿Qué les recomiendo? Váyanse a nuestra página de YouTube. Ya mismo pueden hacerlo. Van a nuestra página de YouTube, Hunter Colombia. Nos buscan ahí, Hunter Colombia. Y, por ejemplo, yo quiero saber cuál es mi actividad con base en el artículo 208. Miren, aquí hay un seminario de primer responsable. Entonces me voy aquí al que dice actividad de policía. Y aquí en actividad de policía les va a decir lo que les mencioné del artículo 208. Con base en el artículo 208, la función preventiva que cumple la Policía Judicial, la Policía Nacional, pero la Policía Nacional les va a decir, aquí tenemos, avanzo hasta el final, aquí miren, la función con base en el artículo 208. Y mañana vamos a sacar un video que habla precisamente, o por ahí tengo una imagen, de las funciones supletorias de policía judicial que tiene la policía. Y muchos videos más de administración del lugar de los hechos, de cadena de custodia, de procesal penal, de actuaciones de policía judicial, ejemplos, y por eso no voy a traer aquí a colación cómo llenar el formato de primer responsable. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nuestro video de cómo llenar el formato de primer responsable. Ustedes simplemente se van acá, diligenciamiento de formatos de policía judicial, y van a mirar cómo se llena el FPJ primer responsable, el FPJ 4, cómo se llena el registro de cadena de custodia, cómo se llena el rótulo, cómo se llena la captura de flagrancia, que son los formatos que más se usan, son los más utilizados. Entonces, aquí, esto, como les digo en la charla, no vamos de pronto pues como a profundizar en el tema. ¿Por qué? Porque ya lo van a poder ver ustedes en videos totalmente gratis. Entonces, les recomiendo primero, suscríbanse al canal, porque ahí van a poder, cada vez que creemos videos, que creemos contenido, les va llegando la notificación para que puedan ir viendo. Y segundo, pues aprovechen el material que es totalmente gratis. ¿Quieren reforzar? Se van a nuestra página de Hunter Colombia y van a mirar mucha más información. Pueden, como decimos coloquialmente en Colombia, cacharrear. No sé si está bien dicho el término, o dependiendo del departamento donde estemos. Podemos cacharrear, le podemos mirar y descargar más información y tener acceso a mucha capacitación gratis. Tenemos seminarios gratuitos en videos pregrabados en YouTube. Ustedes pueden ver la capacitación gratis. Ya si desean certificarse, pues ya es otro cuento. Pero el acceso a la capacitación es totalmente gratuito. Que yo quiero saber cómo fijar fotográficamente, porque estoy por acá en un municipio súper lejos. Soy inspector de policía y no sé cómo hacer una fijación fotográfica de una escena. Aquí está el material para que usted pueda tener acceso a los videos de las clases completas de cómo fijar. Que no sé cómo acordonar. Es que la explicación que diste en la charla, Miguel, no me alcanzó. Entonces te vas a ir a YouTube y en YouTube vas a mirar cómo acordonar. Por acá está el video en administración del lugar de los hechos, que aquí lo vamos a ver, pero en el video está mucho más claro. ¿Sí? Todo esto pues para que ustedes puedan ejercer mejor las funciones. ¿Claro? Clarísimo, profe, muchas gracias. Entonces seguimos. ¿Qué es el lugar de los hechos? El lugar de los hechos es todo aquel sitio en el cual se comete o se planea, se planea o se materializa un delito. Todo aquel sitio en el que se encuentren elementos de prueba relacionados con el delito. Y aquí vamos a hablar de los tipos de lugares de los hechos, ya les voy a explicar. Entonces, yo, por ejemplo, voy a planear el hurto de un banco. Voy a planear el hurto de un banco y me reúno con mis compañeros a planear el hurto de un banco aquí en mi oficina, aquí en Hostel Colombia. Y aquí decimos, bueno, usted hace esto, usted hace esto, concertamos, es decir, artículo 340, concierto para delinquir. En este momento este sitio se convierte en un lugar relacionado con el delito. ¿Por qué? Porque aquí pueden venir a hacer inspección a los computadores, hacer verificación de documentos y demás. Allanamiento o inspección ya se lo verificarán, pero se convierte en una escena relacionada con el delito. Fuimos y robamos el banco es la escena del delito. Salimos huyendo y en la huida dejamos botar un carro y una moto y tiramos un arma de fuego a un lote vacío. Eso es un lugar diferente al derecho, pero relacionado con el mismo. ¿Hay que hacer inspección? Claro, a todas esas zonas o esas escenas relacionadas con el lugar de los hechos hay que hacer la inspección. Sí, señor. ¿Qué incluye la escena del delito o el lugar de los hechos? Rutas de ingreso y escape y zonas adyacentes. Rutas de ingreso y escape y zonas adyacentes.
¿Cómo se clasifica? Entonces tenemos dos tipos de clasificación. La primera de ellas, lugar cerrado. ¿Este cuál es? ¿Un lugar qué? Cerrado. Cerrado. Móvil, un lugar móvil. Ah. Y este, Lugar abierto. un lugar mixto, porque tenemos un sitio móvil y un sitio abierto. Y el primero que era este, que se me olvidó preguntarles, un lugar Abierto. correcto. Entonces, abierto, cerrado, móvil y mixto cuando confluyen dos de cualquiera de los otros. Entonces, aquí tenemos la definición. Por su forma o sus características físicas, lugar abierto, que es, les transfiero la explicación más clara que yo puedo darles. Un lugar abierto es aquel que no tiene barreras o límites ni artificiales ni naturales. Ni artificiales ni naturales. ¿Qué será entonces por consiguiente un lugar cerrado? Aquel que tiene límites o barreras naturales o artificiales. Vámonos primero al lugar cerrado para comprender el abierto. Lugar cerrado, barreras o límites naturales. ¿Cuál puede ser? Una Un bodega. apartamento, conjunto No, cerrado, naturales. Ojo. una habitación, Un lugar con límites o barreras naturales. ¿Cuál puede ser? Un río. Cerrado, ¿no? Estamos hablando de cerrado. Un lugar cerrado con barreras naturales, dice un patio de la casa, o sea, No, ese es artificial. Los muros. un jardín, No, tampoco. Una casa en una finca. Artificial también. Un socavón, una mina. Bueno, una mina sería artificial, pero podemos hablar de una cueva, ¿no? Una cueva natural. Eso es un lugar cerrado de límites naturales, ¿sí o no? Y un lugar cerrado de límites un pozo, artificiales, ¿cuál sería? Ahí sí. una habitación, Eso. Ahí sí estaría por decir el socavón o con una casa de estructura. Un inmueble, como llamamos comúnmente, una mina hecha por el hombre, una estructura, etc. Sí, señor. Sí, señoritas y sí, señores. Acá nos dice Luis Alejandro que Migración Colombia, claro, Migración Colombia es, digámoslo así, lo poco que se pudo salvar lastimosamente del DAS. Nosotros trabajamos mucho con DAS, excelente. La verdad era excelente el trabajo con DAS. Lastimosamente pues se acabó y de lo que quedó del DAS fue solamente Migración Colombia en la parte de Policía Judicial, pero ellos tienen funciones permanentes especiales solo en cuestiones migratorias. Cuestiones migratorias. Y ahí vemos, por ejemplo, que hay mucha trata de personas, ¿no? No se habla de trata de blancas, ojo, ese término está mal dicho, es trata de personas y ellos se encargan de estos temas precisamente. Gracias, Luis, por el aporte. Bueno, bien hasta ahí, ¿no? Entonces, lugar cerrado, límites naturales o artificiales. Por consiguiente, ¿cuál es el lugar abierto? El que no tiene G. Barreras. barreras de límites, Es decir, un campo abierto, una vía pública, una cancha, un un campo, predio, un río, ahí sí ven el río, la ribera del río. Un campo, un lugar de los hechos móvil, ¿cuál es? Un vehículo, nave o aeronave. Vehículo hablamos de automotores, es decir, carros, ¿sí? Buses, camiones. Nave, ¿cuál es? Una embarcación, es decir, un barco, un yate, un barco, bueno, etcétera, un velero. Y aeronave, un avión. ¿Sí? ¿Claro? Esos son los móviles. Ahora, por su relación con los hechos, por su relación con los hechos. Primario y secundario, ¿qué será que quiere decir primario y secundario? por ejemplo, cuando le hacen un atentado o atentan contra una persona, digamos que en una habitación, un centro comercial, una tienda, y la persona es principalmente atacada en ese punto, pero digamos que alcanzó a recorrer varios metros y fallece, por decirlo así, 50 metros del punto donde inicialmente se dio el ataque. Bueno, muy bien. Eso es un buen ejemplo, sí, señor. Primario y secundario. Es decir, primario es donde se cometió el delito. Secundario es todo aquel lugar relacionado con el delito. Sí, no sé si nos quedó claro. Vuelvo y les traigo el ejemplo. Roban a una persona, le disparan y en la huida, a 4 o 5 cuadras, las personas botan un arma de fuego en un antejardín. ¿Cuál es el lugar primario? Donde ocurrió el hecho. Donde le dispararon, ¿sí o no? Donde lo lesionaron. ¿Y cuál? Está la ¿Y el víctima. secundario?
Donde cayó el arma. Donde cayó el arma. Hieren a la persona y la persona fallece en el hospital. Lugar primario. Donde fue herida la persona. Donde sucedieron los hechos, ¿sí o no? Y lugar secundario. Hospital donde muere. El hospital. Muy bien. ¿Qué artículos están relacionados con esto? Lo pueden ver en nuestros videos de Hunter. Ahí explica. En la parte de administración del lugar de los hechos y en el video que va a salir mañana, en el video de actuaciones de policía judicial. 213, 214 y 215 del Código de Procedimiento Penal. Nos dice, lugar de los hechos, donde se cometió el delito. Lugar de inspección a cadáver, donde hay un occiso. Y lugar diferente al de los hechos, el 215 es el que está relacionado. Entonces, lugar primario, lugar de los hechos. Lugar secundario, lugar diferente al del hecho, con base en los artículos, ¿no?, del Código de Procedimiento Penal, como para relacionarles. ¿Claras las definiciones? Miguel, ahí Sí, Jimmy, contame. también, pues sí, ¿no? La escena o el secundario es aquel lugar donde también está relacionado con el hecho investigado y tener en cuenta que guarda un nexo de causalidad, ¿no? Sí, señor. Eso sería Todo como... un nexo de causalidad con la escena, sí, señor, efectivamente. Muchas gracias por la aclaración, excelente. ¿Algo más? Vea, si ustedes tienen, lógicamente, hay mucha gente supremamente preparada, con mucho conocimiento, y les agradezco por acompañarnos. De una, vamos aportando la información y aquí la vamos concertando. ¿Listo? Muchísimas gracias, Jimmy, y todos los demás que tengan información. Ahí los invitamos también a que nos hagamos partícipes, porque esto es más como un conversatorio, ¿no? Gracias. ¿Algo más? Entonces seguimos. Referencia normativa de los lugares de los hechos, el artículo 205 que nos habla de los actos urgentes. Lo que les decía, 213, 214 y 215, que son inspección al lugar de los hechos, cadáver y lugar diferente al de los hechos. Manual de Policía Judicial nos habla del lugar de los hechos en la página 16 y 17. Esto lo pueden tomar pantallazo si quieren. Igual esta grabación, como les digo, va a quedar y se les va a cargar en un link para que ustedes la puedan descargar. Manual de cadena de custodia, que está actualizadísimo, muy bueno respecto de todo lo que se hace en una escena del delito. Son unos 6 procedimientos básicos y de ahí vienen otros más. Pero los del lugar son como unos 6 más o menos. Y el procedimiento PPJ2 de inspección técnica al lugar de los hechos, que es este, que salió en el 2020, más o menos para junio, que nos dice paso a paso qué hacer. Paso a paso qué hacer. Que se llega y se recibe la cena, que luego de la cena se hace una reunión preliminar, que en la reunión preliminar se determinan funciones, que en las funciones se verifica el acordonamiento, que se recibe el primer responsable, se hace método de búsqueda, fijación fotográfica, topográfica, todo eso lo explica en ese procedimiento PPJ2. ¿Quieren saber cómo descargarlo? Como es un documento más controlado, ahí sí nos piden acceso, miramos quién es, verificamos que sea pues con un fin efectivamente de investigación y de la fuerza pública y si le actualizamos el acceso. De resto, pues ya tenemos que mirar a ver cuál es la circunstancia para pedir. ¿Claro? Ahora, primer procedimiento. Miren, aquí viene lo que hablamos. Entonces, en total, se cometió un delito. Alguien llama, alguien vaya a avisa a un CAI, alguien ve una patrulla y lo para y le dice, en la zona rural, alguien para la patrulla y le dice, vea, acá acabaron de violar a una niña, acabaron de matar a alguien. Ese es el conocimiento, es el primer procedimiento, conocimiento, confirmación y verificación de la noticia criminal. Está en el manual de cadena de custodia. Conocimiento, confirmación y verificación. ¿El conocimiento cuál es? Cuando ingresa la información, por cualquier medio, normalmente por el CAD, o sea, el Centro Automático de Despacho. Entonces, llega la información y ¿qué hace el CAD o qué hace el comandante de CAI o qué hace el comandante de estación o qué hace el jefe de la unidad, de ejército y demás? Envía una patrulla ¿a qué? A verificar. Verificar. ¿Sí ven? Básicamente es muy sencillo. Manda a la patrulla a verificar y confirmar, es decir, conocimiento, confirmación y verificación de la noticia criminal. Se conoció, se envió a confirmar y a verificar. Luego de que esta patrulla confirma y verifica la noticia criminal, pide una vez, dice, sí, hay un occiso. ¿Por qué se utiliza este procedimiento? Porque es que yo no puedo mandar a policía judicial que me dijeron que allá mataron a alguien, mandemos policía judicial. Que me dijeron que allá hubo un atentado terrorista, mandemos policía judicial. No, porque sería un desgaste. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Verificar que sea cierto. Cuando es cierto, entonces se manda policía judicial. Entonces, la patrulla que llega verifica y dice, oiga, central, efectivamente acá hay un occiso. ¿Mande a quién? A policía judicial.
Apenas él reporta a la central o al jefe o al CAI o al que sea que mande policía judicial, se acaba ese procedimiento, termina ese primero y arranca ¿cuál? El procedimiento de aseguramiento y preservación de la escena, que es donde esta persona, ahí nos vamos a las páginas que les digo, de la 15 a la 19 del manual de cadena de custodia, que es donde esta persona va a tener que observar la escena, va a tener que determinar cómo va a acordonar, va a tener que hacer primer responsable, va a tener que mirar víctimas y testigos, va a tener que mirar todo, la información que pueda recolectar y plasmarlo en el primer responsable. Estos dos son los procedimientos que hace el primer responsable. Conocimiento, confirmación y verificación y aseguramiento y preservación de la escena. Son estos dos nomás, para que lo tengamos claro. Entonces vamos a desglosarlos cada uno de ellos. Primero, conocimiento, confirmación y verificación. Entonces tenemos que llegó una información de un hecho, se recibe por teléfono, personal o cualquier otro medio. Casi siempre por donde se canaliza, por el CAD o por estaciones de policía o comandos de ejército, de las fuerzas militares. Cuando se hace esto, se asigna a la patrulla. ¿Qué hace la patrulla? Verifica. Verifica la NC, que es noticia criminal, se convierte en primer responsable y pide que se traslade policía judicial. Cuando llega, cuando pide la presencia de policía judicial, en ese momento, en ese lapso de tiempo, mientras que llega policía judicial, ¿qué le toca hacer a esa patrulla? Actividad de policía o actividad de verificación, es decir, tratar de ubicar víctimas y testigos, tratar de ubicar si hay cámaras, tratar de ubicar si hay otras personas con información adicional, tratar de ubicar si hay abonados telefónicos, bueno, todo lo que puedan hacer de labores de vecindario y de recolección de información, para que cuando llegue policía judicial le entreguen en su informe y le relacionen testigos, víctimas, información y demás. Eso es básicamente el primer procedimiento. O sea, este procedimiento termina aquí. Verifico, pido patrulla de policía judicial e inicio el procedimiento de aseguramiento y preservación. Recordemos que lo primero que debe hacerse en una escena cuando hay víctimas y lesionados, ¿qué es? Llegar y atender las víctimas y lesionados. Yo no voy a tirar cinta, yo voy a atender primero a las personas. Después de eso, si ya miro, aseguro y demás. Pero lo primero es verificar qué. Si hay una persona en el suelo, por ejemplo, verificar qué. Tiene signos. Exacto. Signos vitales. ¿Cuáles son así a grandes rasgos para que los tengamos presentes? ¿Cuáles pueden ser los signos vitales con los que yo verifico si una persona está viva o muerta? Respiración, pulso y presión. Respiración, Pulso, presión, sí señor, ¿qué más? Movimiento. Los reflejos, sí señor, los reflejos. Reflejo pupilométrico, muy bien. Reflejo pupilométrico es cuando yo le coloco una luz a la pupila y la pupila debe contraerse. Si yo le retiro la luz, se dilata, muy bien. ¿Qué más? Temperatura, ¿sí o no? Pues lógicamente no tienen mucho los medios para hacerlo, pero temperatura es otra forma de verificar signos vitales y lo que hablaban de la circulación, ¿no? La circulación, el llenado capilar. ¿Qué es el llenado capilar? Que cuando yo primo una región de la piel del cuerpo, de la epidermis, esta región desplaza el flujo sanguíneo, pero inmediatamente vuelve y lo llena, llena el espacio. Cuando yo primo una región, por ejemplo las uñas, para verificar llenado capilar y se quedan pálidas, es muy factible que la persona haya fallecido porque ya el sistema circulatorio dejó de funcionar. ¿Listo? Muy bien, conocemos los signos vitales. Miren, no sé si les ha pasado, pero hay dos casos puntuales que conozco que son reales, no les estoy mintiendo. Un caso en una ciudad grande donde llegó un primer responsable, patrulla de uniformada, le confirmaron que le habían disparado a alguien, llegan, observan el lago hemático, es decir, sangre, una persona en el piso y dicen, uy, sí, efectivamente lo mataron, man. Venga, envíenos policía judicial, central de radio, vamos a proceder a acordonar. Como es una ciudad tan grande, se demoró mucho en llegar policía judicial y cuando llegó policía judicial como a las 2 horas. ¿Qué sí hizo policía judicial que no hizo la patrulla? ¿Ir y qué? Verificar Verificar signos los signos. vitales. Y la sorpresa es que todavía tenía signos vitales débiles. Puede tener bradicardia, puede ser bradicardia, perdón, que es un bajo ritmo cardíaco, pero tenía signos vitales. Inmediatamente lo desplazaron, lo trasladaron al hospital y cuando llegó al hospital al momento la persona falleció, no se pudo recuperar. ¿Qué creen ustedes que pasó con esos primeros responsables? Omisión. Un homicidio culposo por omisión. O sea, vinculados a una investigación por homicidio culposo, en este caso por omisión. Entonces miren lo importante. Otro caso en otra ciudad grande. Llega un atentado y una persona, no fallecieron los que le iban a hacer el atentado, sino que una femenina quedó lesionada y cayó al suelo.
sangre también, lago hemático, llega la patrulla, verifica, efectivamente le dispararon, cayó, policía judicial. Como a la hora llega policía judicial y cuando la van a manipular para hacerle la inspección a cadáver, se levanta la muchacha asustada, estaba en shock y pues no sabía ni siquiera qué le había pasado. Había perdido el conocimiento del shock que le causó el impacto pues del arma de fuego y el susto. Por lo menos no se murió, ¿no? Pero miren lo importante de verificar esto de signos vitales. Es supremamente importante para que lo tengamos presente como primer responsable. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Una preguntita o algo, agregar algo. Por ejemplo, se ha visto que en muchos casos, en un evento así, de pronto que hay lesionados por accidente o por arma de fuego, hay veces que la policía prefiere no mover a las personas cuando están de pronto graves, aunque tengan signos, no mover el personal, sino llamar a una ambulancia para que ellos le presten los primeros auxilios, más que todo. Y ahí sí determinan que recibe. Sobre todo en accidentes de tránsito. Pasa sí, lo que usted, sobre todo en accidentes de tránsito. pasa lo que usted comenta, de que llegan, digamos que tiene signos vitales, los montan a un carro y cuando llegan allá ya han fallecido en el camino. No, y que no le vayan a echar la culpa de que por culpa del primer responsable fue que murió, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer es verificar la atención de víctimas y coordinar con instituciones a que haya lugar. Es decir, en este caso, como dice el compañero, yo no tengo debería, ¿no? Debería el primer responsable tener conocimiento en un seminario que lo hace hasta el SENA, que se llama Atención Básica de Lesionados. Debería, pero pues si no lo tiene, listo, evitemos, pero llamemos inmediatamente para que nos colabore a las instituciones de salud. Muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Primer procedimiento. Segundo procedimiento, aseguramiento y preservación. Tengo una escena. Miren, esto no va a ser así tan suave, ¿no? Esto no va a ser así tan sencillo. Siempre un lugar abierto, no. Van a haber lugares cerrados, van a haber vías públicas, van a haber muchas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer? Ajustarme a la escena. Ajustarme a la escena. Ahorita vamos a mirar unas imágenes de eso. Supongamos que es un campo abierto. Esto es como lo ideal, podríamos decir así. Tengo el campo abierto. Es un campo con zona boscosa. Tengo un occiso. Señor. Tengo un occiso. Sí, profe. Tengo varios elementos de prueba. ¿Qué debo hacer? Mirar. Por lógica, díganme ustedes cuál está más lejos de todos los elementos de prueba. Porque parece ser un arma. El arma. El arma, sí señoritas, sí señores, el arma de fuego es el que está más lejos. Entonces yo tomo como referencia ese elemento más lejano. Esta es la recomendación, no es camisa de fuerza, es la recomendación. Después, entonces digamos, aquí es mi escena. Un elemento, dos elementos, tres elementos, este es el más lejano. De aquí a aquí hay 10 metros, de aquí a aquí, del lugar central, del elemento central. No tiene que ser el cuerpo en sí, sino el elemento central, más central en la escena. De aquí a aquí hay 10 metros. ¿Cuánto es la mitad de 10? Perdón la pregunta tan obvia. 5. 5. Entonces me paro aquí en el elemento y cuento ¿qué? 5 metros 5 más. metros, es decir, la mitad de la distancia 1. Distancia 1, 10 metros, más la mitad. Entonces pueden tomarlo de dos formas, desde el centro hasta la primera cinta, 15. O desde el último elemento hasta la cinta, 5. ¿Sí me hace entender? Entonces tenemos aquí distancia 1 del centro de la escena al elemento más lejano. Y de ese elemento más lejano tomamos la mitad y la sacamos hacia la parte externa y tiramos la primera ¿qué? La primera cinta. Es decir, que la primera cinta del perímetro de afectación, que es el perímetro que está en base, básicamente el inventario de elementos de prueba de la escena como tal, va a ser desde el centro a 15 metros hacia todos los lados. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Digamos que yo tengo una escena abierta, en campo abierto, no estoy hablando de otras peculiaridades, en campo abierto. Y en esa escena, del elemento central al más lejano, hay 40 metros. Me paro en el elemento central y ¿a cuánto tiro la primera cinta hacia las partes externas? ¿A cuánto? A 15 metros. A 20 metros. 20. A 60 del punto central. 20 metros. A la mitad serían 20. Entonces, miren, ojo que los que vamos a concursar para la fiscalía no porque me incluyo.
Dios quiera que pasemos todos. 60 del punto central y a 20 del elemento. Eso, escuchemos el contexto de la pregunta. Un compañero que está acá precisamente me hablaba mucho de eso de la psicometría y en la carrera precisamente vemos algo del tema en psicología. Miremos el contexto de la pregunta. Usted está parado en el centro de la escena y el elemento más lejano está a 40 metros. Es un campo abierto. ¿A cuántos metros del centro de la escena tira la primera cinta? 60. A 20 metros. ¿A cuánto? 60. A 60 del 60. a 60. Porque 60 40 metros. la mitad 20, 60. A 60, sí. 60 y punto y el punto del elemento a 20. Eso, muy bien. Listo. Mire que yo doy unas clases que se llaman oralidad y contextualización de audiencia, un seminario, para que ustedes aprendamos cómo a defendernos en audiencias. Y lo primero que usted debe hacer es aprender a Escuchar. que miremos que a veces estamos más pensando en lo que vamos a responder que en lo que nos están preguntando, ¿sí o no? Esa es una de las principales recomendaciones cuando uno habla en oralidad y contextualización de audiencias, en entrevistas forenses. Gracias por la participación. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta más? Vuelvo y hago entonces ya, ahora sí, ahora la siguiente. Estoy en el centro de la escena, en el centro. Y el elemento más lejano está a 8 metros. Me paro en el elemento más lejano y ¿a cuánto tiro la cinta? 12 metros. A 4 con el elemento más lejano. ¿Sí? La 4 pregunta, metros. ¿no? Escuchamos la pregunta. Estoy en el centro. El elemento más lejano está a 8 metros. Me paro en el elemento más lejano y ¿a cuánto tiro la primera cinta? A 4 12 metros. metros, 12. 4 metros. 4 4 metros. metros del más Muy bien, cercano, del muy más bien, lejano. 4 metros. 4. A 4 metros, muy bien, gracias. Creo que quedó claro eso, ¿sí o no? Como el jugo de casino. Y a 12 metros del elemento A 12 principal. metros del centro, ¿no? Del elemento más central. Listo, gracias. Muy bien. Ahora, resulta que no estoy en campo abierto. Estoy en una vía pública, una calle, de un barrio. ¿Cómo hago ahí para tirar cintas en círculos si no tengo la oportunidad? Entonces, ¿qué es lo más fácil de hacer? Ubicar. La vida por ambos lados. Entonces ubico precisamente la vía por lado y lado, puedo bloquear, miro si no es una vía principal o vía arteria, y bloqueo a lado y lado y procedo a dejar la escena cerrada. Si es una vía arteria, por ejemplo, pues ¿qué hay que hacer? Mirar hasta dónde alcanza la escena. Daniel, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, háganos un favor. La normatividad del tema de los metros en el tema de los elementos más cercanos, ¿en qué parte está el manual de cadena de custodia? No, esto es algo que, miren, ahí viene bien la pregunta. En fiscalía manejan unos metros, unos rangos de distancia, dependiendo si es abierto o cerrado, ¿no? O lo manejaban, no sé si todavía lo estén manejando, me he preguntado últimamente. Que si es en campo abierto tantos metros de la primera cinta, que si es en campo cerrado, que si es en este tipo de delito tantos metros, lo manejaban antes, como les digo, no actualizado. Y en policía es donde manejan esta fórmula. ¿Cuál explicamos nosotros? Esta porque me parece más práctica. No me estoy amarrando en sí a unas medidas, sino que estoy mirando con base en las características del sitio. ¿Qué dice el manual de cadena de custodia? No dice medidas. Muy buena pregunta, Daniel. Lo que el manual de cadena de custodia dice y el procedimiento PPJ2 es que yo debo observar la escena y con base en las características de la escena, mirar hasta dónde alcanza la escena y con base en eso tirar el primer acordonamiento. Buena pregunta. ¿Por qué les explicamos Es un esto? proceso Para más que técnico para usted haciendo hacerlo. esta transición matemática le queda como más sencillo. Miro el más lejano, listo, hacia allá. Por eso iba a la explicación de la vía pública. Mire que no es camisa de fuerza porque en vía pública, en un sitio cerrado, una vía peatonal, pues yo acordono de una manera diferente, bloqueo vías, por ejemplo. Lo que pasa es que, digamos, en este caso yo hago la acotación para las personas que vamos Sí, a señor, los que presentar, vamos a digamos, concursar. Tienen que apegarse estrictamente a lo que dice el manual. los que vamos a concursar estrictamente. Entonces, de pronto, las personas que ya llevan mucho tiempo trabajando les van a colocar metraje, pero si en el manual si ahí la pregunta dice ¿a cuántos metros dice el manual de cadena de custodia que el elemento más lejano se debe No colocar el dice, primer ahí es donde acordonamiento? Si en el manual de cadena de custodia no dice, la gente se deja llevar mucho por el conocimiento, más no por la pregunta. Entonces, digamos que era esa acotación. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Y también en el procedimiento PPJ2 dice que Policía Judicial, una vez que reciba la escena, debe verificar el acordonamiento que hizo primer responsable
y corregirlo si es necesario, estableciendo estos 3 perímetros que les voy a explicar. Gracias por el aporte, Daniel. ¿Alguien más? Profe, yo pensaría que de pronto para las personas que van a presentar a la fiscalía a concursar, pues ya la pregunta sería muy explícita, pero para una persona en el lugar de los hechos de primer responsable, pensaría yo que hay que mirar cómo está la escena y así uno prioritariamente busca cómo Y eso es lo encerrarla que o dice el manual, lo que cómo... está diciendo Ítalo, efectivamente. El manual dice que debe verificar uno las características del sitio y con base en las características de la zona y el lugar de los hechos es que tira las cintas. Efectivamente. Exacto, profe. Muchas gracias. Listo, entonces vuelvo y les explico. Profe, disculpe, yo tengo una Sí, señor pregunta. Hernando. Tengo una inquietud suelta, una pregunta suelta. Ujú. ¿Qué diferencia entre primer responsable y primer respondiente? ¿Quién me la aclara esa, con base en lo que hemos hablado, quién me la aclara esa pregunta a nuestro compañero Hernando? Ya no existe el primer respondiente, ya se actualizó y ahora es primer responsable, la única diferencia. O sea, son lo mismo, pero primer responsable es del 2016 hacia acá. Primer respondiente se hablaba del 2016 hacia atrás. ¿Listo, Hernando? Más de una actualización Sí, técnica. más eso. Ya, muy amable, muchas gracias. Tranquilo, excelente. Gracias porque muchos compañeros de pronto no alcanzaron a conectarse cuando lo explicamos y ahí está la aclaración. Bueno, entonces, vuelvo y les digo, si es un inmueble dentro de un edificio, digámoslo así, uno de los apartamentos es donde hubo un suicidio, acordonó todo el edificio, bloqueó todo el edificio, No, señor, o sea, ordena solo la entrada al lugar de los hechos. la entrada al apartamento, muy bien. ¿Y será que puedo mirar, con base en esa primera observación que hace el primer responsable, si de pronto en los pasillos de saliendo del apartamento hay algún elemento adicional que me pueda indicar que por ahí salió la persona, si no fue suicidio, sino homicidio, y determinar si acordonó o no? Claro, se puede mirar todo. Eso. Entonces, miren, lo que decía Ítalo, lo que dice Hernando, lo que dicen muchos de ustedes, lo que decía Daniel, lo que dice el manual es que yo con base en las características de la escena y qué tan amplio o qué tan reducido sea el lugar de los hechos, es que determino cómo acordono. Lo de la recomendación del metraje se lo hacía solamente para campos abiertos, donde usted pues para decir, bueno, ¿y hasta dónde tiro la cinta? Entonces más o menos mirar las distancias. Pero en realidad va con base en las características de la escena y el tamaño de la misma. ¿Bien? Bueno. Entonces, En este caso también se vería, profe, si la puerta o acceso de entrada fue de pronto forzada o si hay de pronto algunas huellas por ahí pendientes, claro, huellas cada de pronto caso en en la puerta. particular, ojo, eso es algo muy importante. Lo que nos decía Daniel, es que nosotros con base en la experiencia, no es que yo 22 años y medio en policía judicial, hombre, yo me la sé todo, no, ¿cómo se le ocurre? Eso se hace así. No, señores. Cada caso debe ser analizado como si fuera el primero que usted está conociendo. Claro, la experiencia le va a ayudar, pero usted no puede dejarse llevar por premisas previas, por conocimientos previos, por experiencias previas. No, es que como en el caso de hace 8 años, la persona se suspendió diciendo, este caso es igual. No. Sí pueden haber relaciones, pero no pueden ser iguales. Cada caso debe ser analizado por separado. Y a cada caso se le saca una hipótesis diferente con base en lo que yo encuentro en la escena. No dejarme guiar solamente por mi experiencia. Uy, Carlos, muchas gracias por el apunte. Dios los bendiga, excelente persona, muy profesional. Gracias, muchas gracias por esas palabras. Bueno, entonces seguimos. Este primer acordonamiento, donde solamente es la propia escena, la sola escena del delito, se llama perímetro de ¿qué? Perímetro de afectación o primer nivel. Eso, afectación o primer nivel. Muy bien, listo. Ya nos tocamos otros términos. ¿Por qué les coloco afectación? Si ustedes se van al procedimiento que les digo que pueden descargar, pero me tienen que solicitar acceso para ver quién es que lo va a pedir. PPJ2, procedimiento PPJ. Ah, valga la cuña, qué pena, otra cuña. Si desean adquirir este libro con los 2 manuales y el procedimiento, nos pueden contactar. Lo manejamos a un precio todavía del año pasado de 60.000 pesos. Está full color, con pasta, muchos de aquí lo han adquirido inclusive. Porque pues a mí me gusta estar rayando, me gusta estar tachando, me gusta estar corrigiendo, apuntando. No sé si a todos nos pasa igual, pero es más práctico. Si no, lo pueden descargar gratuitamente de la página de Hunter, ya les mostré cómo, ¿no? Y les voy a enviar el enlace. Y el que quiera me pregunta cómo descargarlo. Entonces, usted se va. Me ha sido útil, profe. Señor. Me ha sido muy útil. Eso, Ítalo, muchas gracias. Efectivamente, a todos los que lo tenemos nos ha sido útil, porque usted aquí mismo puede pues, hacer sus apuntes. Ay, mire que aquí Miguel dijo tal cosa, o el fiscal, eso está aquí. Algo muy importante, por ejemplo, que si es actos urgentes, no es obligación hacer fijación álbum. Sí la fijación, pero no el álbum.
Solo si el fiscal lo pide, eso está aquí, en el PPJ2 y muchas más cosas. ¿Cómo hacer un bosquejo? Aquí está, mire, cómo hacer los bosquejos, hasta con imágenes y todo. Bueno, y aparte de esto, se apoyan en los videos de Hunter Colombia en YouTube de cómo hacer contrastado con esto. Miren, acá, ¿por qué les digo perímetro de afectación? Si ustedes van a este procedimiento PPJ2, por eso les dije que íbamos a tocar el material. Entonces, ustedes se van acá a la página 7 de 77 del formato del procedimiento y van a encontrar acá lo que dice nuestra compañera Angélica y lo que les digo yo. Primer nivel, no sé si alcanzan a leer ahí, primer nivel o afectación, segundo nivel o incidencia y tercer nivel o protección. ¿Sí lo estamos viendo ahí? Página 7 del procedimiento PPJ2 de inspección al lugar de los hechos del Consejo Nacional de Policía Judicial. Entonces, ¿qué nos dice? Primera cinta, perímetro de qué? De afectación. Luego llega el equipo de policía judicial y llega y recibe la escena y dice, oiga, es que nosotros necesitamos un espacio para los equipos de criminalística. Acá, a la escena, yo no voy a entrar el kit, no voy a entrar la patrulla, no voy a entrar nada, sino solamente lo que voy a hacer. Si voy a tomar fotos, ingreso a tomar fotos con la cámara. Si voy a hacer bosquejo, ingreso con el estimador de distancia o distanciómetro o con el metro, el flexómetro, pues que se llama, o la cinta métrica, a medir con la brújula. Pero yo no voy a meter el kit. Yo no cojo el kit de criminalística completo y lo meto allá. No. Porque estaría ¿qué? Contaminando la escena. Gracias, muy amable. Contaminando. Sería un tipo de contaminación que se llama exógena, porque la traigo de afuera. Entonces, estaría contaminando. Al lugar del perímetro de afectación ingresa solamente el servidor de policía, es el que va a hacer algo. Es más, el coordinador, si no tiene necesidad de entrar, no entra. El coordinador puede estar desde afuera dirigiendo a la gente para que trabaje. No necesita entrar, a no ser que vaya a hacer algo. Por eso ustedes van a ver aquí que es muy estricto el control de quienes ingresan o no a la escena. Y con base en eso hay un artículo que es el 143 del Código de Procedimiento Penal, en su numeral 10, si no estoy mal, que habla de las medidas correctivas que puede tomar un juez con las personas que ingresan a los acordonamientos, sin estar autorizados para ello. Y si ese ingreso no solamente fue constitutivo de ingresar porque sí, sino que catapultó al daño de un elemento, la destrucción o alteración del mismo, ¿nos vamos a dónde? ¿Al artículo qué? 454b del Código Penal, que es el ocultamiento, alteración o destrucción de elemento de prueba. ¿Sí nos quedó claro? Miren el caso de lastimosamente, y da mucha tristeza el caso de la compañera, de la señorita Valentina Tres Palacios. ¿Sí lo tenemos presente? ¿Será que aquí ameritaba, ¿será que aquí ameritaba acordonar solo el apartamento o había más áreas para proteger? Profe, ya había que acordonar apartamento, corredor, ascensor y el parqueadero. Exacto. Y si encontramos el vehículo, también hacerle un acordonamiento del vehículo y proceder a la inspección del vehículo, ¿sí o no? Del automotor. Hay un formato para eso, ¿no? Miren, interesante lo que dice nuestro compañero precisamente y lo que nos dijo Angélica, lo que dice Ítalo. Efectivamente, es con base en las características del sitio. Y si hay más espacios relacionados, lo que hablamos de lugares primarios y secundarios, pues también esos lugares secundarios. Muchas gracias. ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta, pues como todo se va actualizando, quisiera saber si el Código Penal y el procedimiento penal ha sufrido alguna actualización o está el mismo. Uf, ha sufrido varias, desde la ley 1453 de 2011, que fue la primera ley de convivencia y seguridad ciudadana, la ley 1908 de crimen organizado, sentencias, hay hartas actualizaciones. ¿Quieres saber cuál es el más actualizado? ¿Lo quieres tener a la mano? Gratis. Sí, ¿cuál sería el último? Pues la verdad es que no, pues yo tengo un libro, el de la ley 599, hasta la de agosto del 2004. Te vas a ir a nuestra página, Angélica, y todos. Hay dos opciones, por descargas gratis, se van a ir a descargas gratis y pueden mirar aquí donde dice códigos y leyes, o abren directamente la página de Hunter Colombia, digamos que la abrieron, y bajan acá donde dice normatividad. ¿Sí la ven aquí? Sí, sí. Van a ley 599 o a ley 906 y le dan clic y esto lo que hace es remitirlo directamente a la página de la Secretaría del Senado.
No coman, perdón la expresión como dicen los muchachos, no coman de ninguna. No, que es que a mí me dijeron que en la página de la Alcaldía de Bogotá, no, que es que a mí me... No, la página realmente actualizada para los códigos y las leyes es la página de la Secretaría del Senado de cada uno, ¿no? Entonces yo digo, oiga, voy a mirar la actualización de el artículo 237, que es la audiencia posterior de control para las actuaciones de allanamiento, interpretación de comunicaciones y demás. Entonces yo me voy a ir acá y miren, aquí me dice jurisprudencia de vigencia, no sé si lo alcanzamos a ver. ¿Sí ven aquí donde dice jurisprudencia de vigencia? Entonces le doy clic a jurisprudencia de vigencia y me va a decir, por la sentencia constitucional tal, se declaró exequible o no se declaró exequible y se destaca lo anterior. Ah, que yo voy a mirar la vigilancia y seguimiento de personas. Vamos a la gente encubierto. El 242. Entonces aquí me dice, oiga, artículo 242, jurisprudencia de vigencia, sentencia C156, si no estoy mal, por acá debe aparecer. Y otras más, miren. La 543 del 2008, la 1260, aquí le va a hablar de leyes, de sentencias, de decretos y demás que de pronto hayan afectado la normatividad. Perdón, decretos no, leyes y sentencias. ¿Bien? Totalmente gratis, no necesitas hacer ningún pago ni nada. ¿Bien? Vale, profe, muchas gracias. Seguimos. Primer perímetro, afectación. Llegan los criminalísticos y dicen, oiga, es que yo necesito un espacio para los equipos de criminalística, para las cosas y que el equipo que no esté trabajando, los compañeros que no estén haciendo ninguna labor, puedan estar ahí mientras tanto. Que es que yo entré al perímetro de afectación, recolecté dos elementos. ¿Dónde embalo esos elementos? Pues los saco hasta el perímetro de incidencia, es decir, a los 3 metros. Este perímetro son 3 metros. De la primera cinta a la segunda, 3 metros. Entonces, ¿cuántas cintas son? 2 cintas. ¿Cuántos perímetros son? 3 perímetros. 2 cintas me hacen 3 perímetros. Perímetro de afectación, el primero, donde están los criminalísticos y la escena. Segundo perímetro, donde están los equipos de criminalística. Miren, equipos de criminalística y la gente que no está haciendo nada. Y tercer perímetro de protección. Afectación, incidencia y protección. ¿Cuál es el perímetro de protección? Es de la segunda cinta para afuera. Ya no hay más cintas. Primera y segunda cinta y después de la segunda cinta hacia afuera ya hablamos de perímetro de protección. Apunte muy necesario de decirles, si yo soy primer responsable y llega policía judicial a recibirme la escena, le entregué, no es que yo le entrego, déme el recibido y chao, no. El mismo manual de cadena de custodia nos dice que una vez que Policía Nacional, bueno, primer responsable entrega, debe quedarse a custodiar la diligencia, no se puede ir. Uy, pero es que voy a entregar turno, hermano, ya van a ser las 22 horas, ¿y cómo hago? Pues hombre, relevo. El que recibe a usted llega, hacen el cambio y él va a seguir custodiando la escena. ¿Sí me voy a entender? No se abandona la escena una vez que entrego el primer responsable y que la entrego. Se custodia hasta que termine la diligencia. Se custodia la escena, profe, en la tercera área, ¿no? De la segunda cinta para afuera. Ahí ya no hay más cintas. De la segunda cinta hacia afuera está la policía, los curiosos, la prensa, ¿sí? Todos los que no tengan nada que ver con la escena. Están de ahí hacia afuera. Seguridad. Seguridad. Exacto. ¿Claro? 2 cintas. ¿Cuántos perímetros? 3. 2 cintas. ¿Cuál es el primer perímetro que está dentro de la primera cinta? Entre la primera y la segunda cinta. O sea, perímetro equipos. De incidencia. Januar es tu nombre, ¿cierto? Eso, Januar, gracias. Y Sí, después de la segunda cinta, el resto del mundo, ¿cómo se llama el perímetro? Protección. Excelente, gracias a los compañeros. ¿Hay alguien que va a preguntar, César? Profesor, buenas tardes. Es una pregunta. Cuando das el relevo de primer responsable, ¿eso en qué parte debe quedar escrito? ¿Quién hace ese registro? ¿Cuánto de registro? primer responsable? Le pregunta si hubo o no hubo relevo. Muy buena pregunta. Ahí mismo se establece si hubo o no hubo relevo. Profe, pero, o sea, es que no entendido. Digamos, llega el primer responsable, hace el informe de primer responsable y se lo entrega a criminalística.
Sí, sí, si ya digamos está criminalística en el Listo, campo, entonces pero cuando llegó el llega el relevo, relevo deben ¿quién haría comunicarse ese con el registro? coordinador. Eso no está en ningún manual, pero pues es la lógica. Comunicarse con el coordinador y notificarle que se va a desplazar una y que va a quedar la otra. ¿Por qué? Para que el coordinador tenga presente y tenga los datos de estos funcionarios, de estos servidores de policía, porque si llega a pasar alguna situación de orden público, asonada, alguna, bueno, algún acto violento, alguna situación que amerite la intervención de estos policías de primer responsable, el coordinador debe saber quiénes fueron. Por eso es que está la Policía Nacional, el primer responsable preservando ahí, sea ejército, el que sea. Porque si va a pasar a el policía judicial se centra en la escena. Es como si usted, como si fuera un caballo de carretilla, o sea, el policía judicial va así, está concentrado en los elementos, en la escena. No está concentrado ni en la patrulla, no está concentrado en la necromóvil, no está concentrado en los equipos casi, está concentrado en lo que está haciendo. Y de pronto alguien de afuera puede que le arroje algo, puede que le robe algo, entonces para eso está el primer responsable. Puede que alguien se quiera meter o le se quieran llevar el occiso, todo eso lo ocurre en el perímetro de protección del primer responsable. Y por eso es que debe informársele al coordinador si hay cambio o no del primer responsable. Eso es más por algo administrativo, porque lo lógico Gracias. sería que el que quedó, el que recibió, o sea, el que se quedó hasta que termine. Pero sabemos que por situaciones administrativas, pues las patrullas se entregan turno, entonces es más por eso. Y se debe dejar constancia. La patrulla que se retira ya en forma administrativa a nivel policial, ¿qué hace? Central, le informo que qué. Central de radio, o sea, que me Se libera retiro eso. y queda a cargo del lugar de los hechos, ¿quién? La patrulla tal que me recibe haciendo las tales horas. Normalmente las entregas se hacen en los CAI o en las estaciones de policía, pero en estos casos, no sé si los compañeros que tienen experiencia me desmienten, la patrulla que va a recibir, pues va hasta el sitio y le recibe a la patrulla en el lugar. No, yo tenía una inquietud ahí, yo tenía entonces, un error, no sé. He pensado de que en el formato ese del primer responsable, cuando se hace pues, el primer responsable le hace le entrega el procedimiento a la patrulla de ¿Sí? criminalística o quien se va a quedar a cargo. Yo pensaba que era ahí en esa planilla donde se Sí, 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 colocaba a no. quien se le entregaba, o sea, El en primer el caso de responsable va, pero ¿sí? a la patrulla de policía judicial. O sea, es que confundimos, de pronto el compañero se puede confundir porque patrulla le decimos a SIGIN también porque son de policía. Pero en realidad en el formato de primer responsable yo le entrego a SIGIN o CTI y ellos dejan constancia de que me recibieron y dejan las observaciones. Miren, voy a mostrarle el formato. Aquí está el formato, ¿no? Acá al final del formato está la constancia de recibido en el punto 11. No sé si lo alcanzamos a observar. Eso. En el punto Sí, 11 está la constancia de observa. recibido. Y aquí le está preguntando a usted precisamente en el primer responsable si lo relevaron antes, como decía nuestro compañero muy bien. Si antes de entregar a la policía judicial hubo relevo, aquí se deja constancia. Si hubo relevo después de entregar, pues ya usted dejará la constancia de la anotación en la central de radio o CAD o en el CAI, o sea, llama por radio y "Vea, hágame la anotación de que entrego a tal persona y que me recibe y tal, o sea, que dé todas las constancias. Sí, señor. Disculpe, profe, una preguntita. Estamos haciendo todo con el primer responsable. Yo voy a entregar turno o voy a entregarle al siguiente compañero. El coordinador, ¿quién es? El comandante, el del CAD Muy buena o pregunta, Ícaro. quien Te llega. recomiendo y a todos que en nuestro seminario de administración del lugar de los hechos, en videos en YouTube gratis otra vez, explica qué es eso, qué es el coordinador. El coordinador es la persona que tiene bajo su mando el grupo de policía judicial. Cuando patrulla de Policía Nacional o Ejército verifica la noticia criminal, es decir, oiga, sí, hay una violación, manden policía judicial. En las URI o en las unidades de policía judicial de los municipios o en las estaciones en las unidades de satélite del CTI y de la Fiscalía, bueno, allá en sus cuerpos, hay unas personas que están de turno para eso. Entonces, esas personas tienen denominado a alguien que se llama el coordinador. El coordinador no necesariamente es el más antiguo ni el más viejo, es simplemente el que tiene ese cargo. ¿Qué hace el coordinador? Oiga, muchachos, Hernando, Ítalo, Daniel, miren, Angélica, Caterine, nos llegó un caso de una violación. Toca arrancar, organicen la necromóvil, organicen la patrulla, organicen si hay bolsa de cadáver, si necesitamos bolsa de cadáver. Oiga, necesitamos bolsas para embalar. Ya, se me olvidó la pinza plástica para recolectar vainillas. Mire, tal cosa. La patrulla tiene gasolina, venga, organicemos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Usted, Caterín, y usted, Hernando, se me encargan del método de búsqueda. Usted, Ítalo, se me encarga de la fijación fotográfica. Usted, Daniel, de la fijación topográfica. Y usted, César, se me va a encargar de la recolección de elementos de prueba. Ojo, si nos aparece un cadáver, entonces ya vamos acá con algunos otros compañeros, no sé, miremos aquí, con Arlex. Arlex, usted se me va a encargar de la inspección a cadáver.
¿Listos todos? Bueno, entonces arranquemos. Eso es el coordinador, el que está a cargo del equipo de policía judicial. ¿Listo? ¿Él hace informes? ¿Él hace actividades? No, él solamente coordina. Todos los que ingresan a la escena hacen una actividad y ellos rinden sus informes o sus actividades y le entregan el insumo, se llama. Es decir, yo hice fijación fotográfica. ¿Qué le entrego al coordinador? El álbum fotográfico y las fotos en un CD. Yo hice bosquejo. ¿Qué le entrego al coordinador? Los bosquejos. Yo hice recolección de elementos de prueba en la escena. ¿Qué le entrego al coordinador? Los elementos embalados y rotulados y de una vez las solicitudes de análisis. Yo hice, aparte de eso, cuando van patrullas de investigación o los mismos de actos urgentes, yo hice entrevistas. ¿Qué le entrego al coordinador? Los formatos diligenciados de entrevista y si las grabé, los videos. ¿Y qué hace el coordinador con todo eso? Rinde el informe ejecutivo de FBJ 3. ¿Claro? Por eso cuando hay escenarios de administración del lugar Sí, de los señor. hechos prácticos, yo le digo al coordinador, ojo con verlo tomando fotos, ojo con verlo haciendo bosquejos, ojo con verlo recogiendo elementos, porque esa no es su función. Usted por estar haciendo eso descuida sus funciones y al final le va a quedar mal su actividad. Bien, ¿preguntas? Profe, una pregunta ahí, ya ¿Ya? entrando en materia, con la recolección de los elementos, más que todo la fijación. Por ejemplo, ahí como usted tiene el diagrama, entrando al área, ¿cuál es el primer objeto que yo fijo con el número 1? El primer indicio, por decirlo así, cuando uno Buena entra pregunta. al área, Anuar, te ¿cuál es el que recomiendo, fijo con nosotros el tenemos número en el 1? seminario, pues para no quiero como dijera, como despacharte, ¿no? Pero sí te recomiendo, no sé si tenemos pantalla, que vayas a nuestra página de YouTube en el seminario de administración del lugar de los hechos. Ahí está los procedimientos, acá, administración del lugar de los hechos. Entonces vas a ir al que dice fijación fotográfica. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Fijación fotográfica. Y Sí, aquí te profe. dice qué tipos de fotos tomar, qué tipos de, bueno, de imágenes y demás. Y para saber el método de búsqueda para numerar, te vas a ir acá donde dice observación del lugar de los hechos. Aquí están los métodos de búsqueda. Franjas, espiral, cuadrículas, ahí te lo explicamos todos y te decimos para cuál aplica cada uno. En la ley 600, en el primer manual de cadena de custodia, en este negrito, la 6394, se decía que el cadáver siempre era el número 1. En este nuevo, no. ¿Cuál es el elemento número 1? Según el último manual. El arma utilizada para causar No, daño. El que se encuentre eso. según el Esta es método mi de escena. búsqueda, Miren, muy profe. bien. Esta es mi escena. El- Miren, perímetro de incidencia y perímetro de afectación, ¿sí o no? Entonces, aquí yo empiezo por esta parte de aquí que está como la brecha, a hacerle método de búsqueda espiral, digamos. Cojo método de búsqueda espiral, arranco. Arranco. Me encontré este primero, listo, de coincidencia al cadáver. Pero si yo arranco por acá y aquí encuentro una vainilla, pues ¿cuál va a ser el número 1? La vainilla. Si sigo y encuentro un arma, 2 el arma. Y así hasta que llegue al centro. No que es un campo abierto muy grande y hacemos franjas. Entonces vamos avanzando todos. Ahí lo explicamos en el video. Aquí está en el video la explicación. Observación y análisis. Por acá están los métodos de búsqueda, si no estoy mal. Miren, aquí están. Zonas o cuadrantes, cuadrículas. ¿Sí lo ven? Cómo se hace cada uno y qué función cumple, porque cada método aplica para algo diferente, ¿no? O sea, no todos los métodos aplican para todas las zonas. Y aquí estamos explicando, ¿listo? Como para no, pues, despacharlos tan, así como tan, les contesto rápido, pero ahí pueden acabar de confirmar la información, ¿listo? ¿Januar? Profe, Sí, Hernando. profe, disculpe. Bueno, volviendo otra vez, yo trabajo aquí en Bogotá. Yo soy agente de tránsito, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando uno sale hacia el lugar de facción o de trabajo, saliendo a la mañana o a la hora que sea, a la mediodía, uno, tanto saliendo como saliendo de turno también, uno a veces se estrella vulgarmente, como se dice, con una escena, con un 942, como se le dice acá, con un choque, sea con lesionado, solo lata, o sea con heridos, o hasta a veces con muertos. Entonces, la obligación pues de nosotras es, si conoció ese caso, se estrelló con él, pues conozca el caso hasta el final.
pues ahí no tengo yo que diferenciar de que si fui de pronto, no, que reemplazo, no, nada. Yo tengo que conocer el caso Mire, y muy hasta el buena final, pregunta. llevarlo hasta, Ahí hasta volvemos al derecho consuetudinario. entregar Es ese decir, en caso. otras partes del país, yo entregué turno, voy saliendo, ya no estoy de servicio. Ojo, porque acuérdense que para estar de servicio usted debe estar bajo una minuta, una anotación, un documento que demuestre que usted estuvo de servicio desde esta hora hasta esta hora. O sea, ya no estoy de servicio para atender casos. Pero lo que sí yo hago es parar, verificar y llamar para que lleguen otras unidades, las que estén de turno. Y cuando lleguen a las unidades me retiro. ¿Sí me van a entender? Si lo manejan así en tu unidad, excelente, listo, asumiste. Pero a mí me preocupa de que ya no estás de turno, ya no estás de servicio. Entonces, ¿qué tanta incidencia puede tener eso, por ejemplo, si te pasa algo? No, ahí por ejemplo, si ya, por ejemplo, me ha sucedido el caso de que salimos a la 1 de la mañana, Eres turno policía, acá, ¿cierto? Porque en a veces de Bogotá turno, a transitas veces a las policía. 5 de la mañana salimos toda la noche. Y entonces una vez nos encontramos un accidente, ¿cierto? Y con lesionado y todo. Y salíamos a las 6 de la mañana y lo encontramos a las 5 de la mañana, 5 y Ah, media, no, sí, ya con claro. faltando media hora para Desde que salir, usted lo imagínense. recoja Y ese día antes, duramos hasta las 8 de la mañana conociendo el caso, hasta visitando claro, sí, los señor. Eso sí, hospitales con porque los están de heridos y turno eso, y todavía. tomando datos. Y acá lo que hacen, por ejemplo, es de que, sí, es de que esas horas que estamos, que nos, pues salíamos a las 6 y duramos hasta las Sí, 8, sí, claro, esas no. horas no las compensan. No, no, Pero no. aquí no es Ahí es relevo. diferente porque todavía estás de turno. Lo mismo, dígame los que hemos trabajado en la No, no, yo policía sé, o en el si yo salía a ejército. las 6 de la mañana y a las 5 Sí, y cuarenta y señor. cinco me Toca encuentro el recibir. caso, o saliendo a las 6, Dígame, no importa. acá no importa eso. Acá tienes que Exacto. conocerlo y entonces ya te Te dan el toca día siguiente conocerlo. Si o el comandante te te compensa reponen o las no, ya es horas. cosa de tu comandante o tu jefe. Pero normalmente se hace, bueno, en CTI, no sé cómo es el manejo, creo que es igual. Pero en Policía Nacional, dígame quién de los que están aquí, que sé que hay muchos compañeros de la policía, entregando turno, no le salió un caso de captura en flagrancia, de un homicidio, de lo que fuera, un primer responsable, de un accidente, y le tocó quedarse hasta a veces hasta las 18 20 horas, y al otro día le tocó llegar normal a las 2 de la tarde, a recibir otra vez turno. O sea, eso sí, después de que te coja antes de entregar el caso, te tocó asumirlo. Te tocó asumirlo. ¿Listo? Jimmy, Sí, Miguel, de pronto ahí recuerde que el primer responsable es el primer funcionario o, o servidor público que lo conozca. En este caso, no importa que si está de turno o no está de turno, incluso. Mire el caso que pasó en la ciudad de Pasto, donde un compañero de Policía Judicial Sijín se encontraba con turno de descanso fin de semana y preciso en el apartamento, o mejor dicho, en el conjunto donde él vivía, sucedió un homicidio de un, pues digamos, de un vecino del funcionario. El funcionario conoció de primera mano el caso y no aseguró el lugar de los hechos, sabiendo que él tenía funciones de policía judicial. Sin embargo, él hizo caso omiso, pues esperó que llegue vigilancia, que llegue eso. Se movieron o se alteraron algunos elementos del lugar de la escena y eso le trajo pues consigo después problemas disciplinarios, incluso hasta penal militar tuvo que ir claro, Jimmy, lo que te a castigan, nosotros defenderse. acá hemos tenido unos casos disciplinarios donde han vinculado a compañeros por eso, que los hemos atendido y pues nos ha ido bien, precisamente discutiendo eso. Sí, usted es policía judicial o policía y su obligación, más que atender el caso, es mostrar que hizo la actividad. Es decir, si él debió haber llegado al apartamento a asegurar, preservar, tratar de hacer los protocolos iniciales y pues que llegara policía judicial de turno para atender el caso. Lo que le castigan en este caso a los compañeros que no estamos de turno, digámoslo así en el momento, es no hacer nada, ¿sí? Que no haga ninguna gestión dentro de lo que se debe hacer. ¿Qué debió haber hecho él? Pues claro, llegar a asegurar que no ingresara nadie y que no se alteraran los elementos. Conocer el caso como tal, bueno, ahí sí ya hay dos opciones, llamar y preguntar si le autorizan y hay algún acto administrativo, anotación, algo que le permita actuar, estar en servicio nuevamente, o si no, que lleguen los compañeros a atender. Efectivamente. Si lo manejan así en Pasto, claro, cada caso es particular, no puede que unos castiguen, puede que otros no, pero lo que uno pelea es eso, básicamente la vinculación en el momento al acto del servicio. ¿Listo? Pero hay que tener presente esto otro también, que las funciones ahí,
unos que tienen No, permanentes y otros que eso tienen es, sino especiales. a lo que me refiero es que en las En instituciones ese caso, como sí. Fiscalía, Policía, Ejército, usted está amparado para ejecutar sus acciones dentro de una minuta, una anotación, sí, algún libro o un documento. Si usted actúa por fuera de ese espacio laboral, digamos, usted cumple turno de 2 de la tarde a 10 de la noche. Si usted actúa después de las 10 de la noche, pues lógicamente lo está haciendo por fuera de ese amparo, digámoslo así, de esa actuación, actividad del servicio. Lo puede hacer, claro, lo puede hacer. Pero lo ideal que usted puede, lo que le pueden castigar, como dice el compañero, por no hacer nada es efectivamente eso, que llegó y no manifestó ninguna actividad en procura, pues, del manejo de la escena. Más no como tal le van a castigar por no hacer el procedimiento de inspección al cadáver. ¿Por qué? Porque se necesitan vehículos, se necesitan elementos para recolección, bolsa de cadáver, todo lo demás, y eso hace parte precisamente del grupo de criminalística que es el que está ahí preparado para eso y que está de turno. Que él llegara al grupo de criminalística y lo vincularon a él para que hiciera mediante una anotación o algo para que acompañara al grupo a hacer la inspección, ya es otra cosa. Pero como tal no estás obligado, pues que estoy descansando y mataron a alguien y una vez ponerme a hacer inspección a cadáver y demás. No, lo que yo debo estar obligado es a hacer una gestión. Por ahí tenemos un caso de un compañero porque le dispararon a alguien y entonces él estaba descansando y él pues se resguardó y llamó, simplemente llamó y lo vincularon que porque no actuó. Sí, porque no actuó pues en procura de la captura de los tipos. Él sí actuó. Lo que pasa es que él estaba descansando, no tenía arma, no estaba de servicio, hizo lo que pudo, llamó, pidió a los compañeros, observó el tipo, trató de identificarlo y le dio la información a los compañeros que llegaron. Saliendo del tema, ¿no? Qué pena el paréntesis. César, ¿ibas a decir algo? Sí, profesor, regresándonos un poquitico al equipo de criminalística o al laboratorio de criminalística y al coordinador, cuando se hallan, digamos, sustancias estupefacientes o explosivos, ¿quién solicita los análisis a esas sustancias o a las armas? ¿El coordinador o el equipo de criminalística Procedimiento que haya el elemento PPJ2. material probatorio? Muy buena pregunta. Miren, está muy chévere porque aquí en las generalidades del procedimiento PPJ2 nos dice que cuando yo conozco de un caso donde no solamente estupefacientes y explosivos, donde hay sustancias químicas, sustancias biológicas, sustancias radioactivas, yo con quiénes debo coordinar cuando yo me doy cuenta que es un lugar de esos. Entonces aquí dicen, página 4 del procedimiento PPJ2, dice, inciso o párrafo tercero, coordinar con cada una de las autoridades en atención de emergencia, lo que les decía hace rato. El establecimiento del PMU ante ataques terroristas, desastres naturales, incendios, siniestros marítimos, nucleares, biológicos, químicos, reactivos y explosivos. Mantener las coordinaciones de seguridad con la policía, bueno, ahí les explica. Si yo conozco una escena donde hay estupefacientes, pues ¿qué tengo que hacer? Recolectar el estupefaciente. Ahí no hay problema. Se envía al perito en PIPH para que haga el análisis. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a recolectar y quién va a enviar? El que el coordinador le haya dicho. Le dice, tú, César, vas a ser el encargado de recolectar elementos. Pues entonces a César le tocará recolectar el estupefaciente, embalarlo, roturarlo y hacer la solicitud de análisis para que el perito en PIPH le haga el análisis. Pero si es un explosivo, ya no lo haces tú, César. Ya tiene que el coordinador, que es su función, llamar a quién. Peritos en NRBQE o en explosivos, si solamente hay explosivos, antiexplosivos, llamar. ¿Qué es NRBQE? ¿La N de qué? De nucleares, la B de biológicos, la R de radioactivos o radiológicos, la Q de químicos y la E de explosivos. El coordinador tendrá que hacer su actividad para tratar de llamar al perito encargado de ese aspecto específico. Es que hay una sustancia química que puede generar daño, ácido clorhídrico que está en derrame. Entonces, llamamos a los peritos especialistas en el tema, si se puede, o si hay alguien que lo maneje, pues que se apropie de ese caso. ¿Claro? Que es que hay un artefacto explosivo, o hay explosivos en bruto, pentolita, etcétera. ¿A quién llamamos? Al experto en explosivos. Cuando son explosivos en escenas de zonas rurales, normalmente se hace la destrucción en el sitio y el perito antiexplosivos hace el acta de destrucción así sea a mano y me la pasa a mí para constar de que se hizo en el lugar y ya después pues si algo lo llamaron a él. Con ejército nosotros hacíamos eso, por ejemplo, si iba a una escena, el perito antiexplosivos de ejército, el técnico, hacíamos la destrucción en el sitio, se tomaban imágenes, se hacía un acta en una hojita de cuaderno, donde él colocaba todo lo que hizo, firmaba y esa era el acta que se anexaba al informe ejecutivo. ¿Claro? Bien. Gracias, ¿Alguien profesor. más? Aquí un compañero para aclarar unas preguntas. ¿Se utiliza dron? ¿Sí o no? Claro, profe, se puede utilizar. ¿Cómo? Con autorización del Bueno, coordinador. sí, pero aparte de eso, Eso de pronto serviría más que todo sí, para claro, el para la álbum fijación, sí, fotográfico, señor. Fijación para referenciar videográfica el y lugar de los fotográfica, hechos. muy bien.
Pero miren, eso tiene una peculiaridad, tiene una necesidad de verificación, y es cuál, que si usted va a utilizar un dron, tiene que, en caso de policía judicial, tiene que tener, si el dron pasa de 250 gramos, tiene que tener un permiso para manipular el dron, tiene que tener una certificación de piloto de dron, ¿sí? Y cuando ustedes van a utilizarlo en el espacio que lo van a utilizar, por ejemplo, tienen que notificar al aerocivil de que van a utilizar ese espacio en el momento y no pueden pasar de cierta altura, precisamente para no interferir en el transporte aéreo. Y tienen que tener esa autorización para intervenir ese espacio en ese momento. Tienen que llamar, así sea, a notificar. No es así de gratis, ¿no? Ojo con ese uso de drones en escenas. Pero generalmente las entidades, como por ejemplo Tránsito Medellín, estos días unos compañeros de allá, si de pronto hay alguno conectado, un saludo, también nos compraron unos libros de manuales. Y hablamos de eso y él me decía, ¿y los drones qué? Y le dije lo mismo y me dijo, efectivamente tiene razón. Acá tenemos drone en Medellín para hacer las fijaciones de las escenas y efectivamente nuestro compañero está certificado y cuando vamos a hacer las inspecciones de accidentes de tránsito, se llama y se notifica que se va a hacer en ese momento. Entonces, ojo con los drones. En la zona de incidencia yo me puedo quitar los guantes, me puedo quitar el traje, me puedo bajar la capucha, me puedo quitar las gafas. ¿Dónde no lo puedo hacer? Como dice Daniel, en la zona de afuera de la segunda cinta para afuera es perímetro de protección, ubicación de primer responsable, curiosos, periodistas y demás. Creo que con eso quedó claro, ¿sí o no? Aparte de eso, ¿qué les recomiendo? Porque ya estamos concluyendo. Yo calculaba más o menos hasta las 7:30. Gracias a Dios nos fue bien. Véanse en nuestra página de Hunter el video de primer responsable. Cómo se llena. Véanse el informe de captura en flagrancia. Véanse, el video de cómo llenar el rótulo, de cómo llenar la cadena de custodia. Ahí está a la minucia, al dedillo, al punto, pues, de para qué es cada cosa. Es más, en el diligenciamiento del formato de rótulo les explicamos de dónde sale el número de noticia criminal, el número de 21 dígitos, de qué son los primeros dos, de qué son los segundos tres, que el primero es por el departamento y los segundos tres son por el municipio según el código DANE, que después viene la unidad, que después viene esto, que después el año, que después el consecutivo y que cuando ese sistema sale así, que cuando es manual sale así. Mírense los videos de pronto para que les pueda facilitar el trabajo y lo van a tener ahí para pues no desgastarnos en la explicación de este tema. ¿Dónde los pueden descargar? De la página de Hunter, totalmente gratis. En vía pública, ¿qué hizo la policía aquí? Atravesó la cinta de lado a lado en la calle. ¿Por qué? Porque es necesario. Ah, pero es que es una vía arteria y el caso no es tan complicado y la escena no es tan grande. ¿Será que puedo permitir un paso parcial, un paso restringido? Recomendación, primero tener a la mano, sea digital o sea físico. No les estoy diciendo que lo adquieran con nosotros, pero sí que lo tengan, digital o físico. Los manuales y el procedimiento PPJ2, recomendación. ¿Para qué? Para que hagan buenos acordonamientos, buenas protecciones. Si tienen dudas, hombre, en lo que les podamos colaborar desde Hunter Colombia. Sabemos lo difícil que es uno estar en un sitio, les digo por experiencia propia, no, esto es una articulación, esto no es un trabajo de uno solo. No es que yo soy ejército, entonces la policía esto, no es que yo soy policía del ejército esto. No es que hay que los de SIGIN son esto y que yo no. Somos un equipo, debemos trabajar articulados. Entonces, esa articulación permite lo siguiente, miren, tómenle foto a esto. Este es el procedimiento total. Aquí no va solamente primer responsable, este es el procedimiento total de lo que se hace. Tómenle pantallazo. Primero, se presentó el hecho, lo que les dije, se recibe la información, conocimiento. Se envía a la patrulla, confirmación y verificación. La patrulla verifica lesionados, ya dijimos que hay que hacerlo, tomar signos vitales. Si hay delito, llamemos a policía judicial y cerramos ese primer procedimiento y arrancamos con protección y preservación de la escena. Y arrancamos con diligenciamiento del primer responsable. Llega criminalística, le entrego el primer responsable, ellos ya vienen con un reporte de iniciación, es decir, el número único de noticia criminal. Tienen su coordinador, miran los vehículos, hacen la actividad, ¿sí? Llegan y reciben, verifican el acordonamiento y lo corrigen si es necesario, le reciben el primer responsable a la patrulla o al servidor que lo está haciendo. Luego de eso, se establece el PMU. ¿En qué perímetro se establece el PMU? En el de afectación, incidencia o protección. De incidencia, Paola, profe, un saludo, doctora incidencia. Paola, ¿cómo está? Exacto, Incidencia. Muchas gracias por la asistencia. En incidencia, exacto. Se establece el método de búsqueda y se identifican, ojo, este es el procedimiento, método de búsqueda, identifico elementos y los numero. Luego de numerarlos viene el siguiente procedimiento que es fijación fotográfica. Si puedo, si tengo el conocimiento o estoy en la capacidad de hacerlo, segundo método de fijación, topográfica. Que quiero hacerlo en video, haga el video. Que quiero hacerlo en grabación magnetofónica o de audio, hágalo, no importa. El hecho es que usted fije
La escena. Fije la escena. Terminé la fijación. Viene, si hay occiso, inspecciona cadáver. Si no hay occiso, solamente inspecciona el lugar de los hechos. Encontré elementos, ¿qué hago con ellos? Recolección y embalaje de los elementos. Miren, aquí está. Inspecciona cadáver si lo hay, recolecto y embalo los elementos. Acabé la diligencia, nos reunimos. Venga, muchachos, ya terminamos, policía judicial. ¿Qué hacemos? Liberemos cintas, miremos si se nos quedó algo, si faltó alguna cosa. Es que yo conté 5 elementos, aquí hay 4. Venga, ¿y dónde está el otro elemento? Revisemos. Revisemos que no se nos quede nada. Revisemos de no dejar basura, de no dejar elementos biológicos, trajes de bioseguridad y demás. Recogemos los elementos y liberamos la escena. ¿Qué es liberarla? Dejarla como estaba. Nos trasladamos a las oficinas y hacemos los informes. ¿Qué informe hacemos? El informe ejecutivo. Si hay fotógrafo y el fotógrafo hizo imágenes, pues ¿qué hace? El álbum fotográfico. Si yo hice la recolección de elementos, ¿qué hago? La solicitud de análisis para poder enviarlos y así sucesivamente. En la oficina se recoge todo, se hace el informe ejecutivo y se entrega al fiscal. Hay sitios donde criminalística hace todo. Además de eso hace entrevistas, además de eso hace recolección de videos y demás. Hay sitios donde si hay un homicidio, entonces llega criminalística, hace la inspección de la escena y va por aparte del grupo de investigación de homicidios y hace todo lo periférico. ¿Qué es lo periférico? Vecindario, entrevistas, videos, CDRs y demás. Y hay otros sitios donde no, criminalística va y hace todo, hace entrevistas, videos y demás. Eso depende cómo lo manejen. No hay camisa de fuerza para eso. Ya eso depende de las coordinaciones internas que hagan según la mejor manera de trabajar. Como decíamos, en cada parte trabajan diferente, siempre y cuando no infrinjan la norma. ¿Claro? Preguntas, dudas o inquietudes respecto de la charla. Mire, me proyecté a las 7:30, gracias a Dios acabamos a tiempo. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna recomendación? No, de antemano, agradecerte por esas capacitaciones, excelente, y incentivar a los demás compañeros, siempre prepararse y estar atentos a los cambios que la norma nos pueda presentar. Jimmy, que es una persona, yo digo que súper preparado, pues, acompañándonos acá, ¿verdad? Que es un honor, igual que muchos compañeros. Igual que todos los que día a día están, pero una expresión, rompiéndose el lomo en la calle, trabajando, haciendo lo que en realidad nos sirve a nosotros para protegernos, para la seguridad, para la tranquilidad. Pues muchísimas gracias. En retribución a eso, al amor que tenemos por la institucionalidad, por la fiscalía, la policía, por las fuerzas militares, es que hacemos estas capacitaciones. Y las vamos a seguir haciendo, lógicamente. De verdad que para nosotros es un honor haber compartido con ustedes.